Buenas noches. Han pasado 2 meses desde que el fuego se cebó con la cumbre de Gran Canaria, uno de los peores incendios que hemos vivido en las islas en los últimos años. Esta noche nos acercamos a las zonas más afectadas. La afección ha sido muy grande, muy fuerte. El golpe es terrible. Yo creo que el infierno no sea más grande que lo que yo vi aquí. Cuando llegué ahí estaban mis animales vivos. Los llevo. Y también estaremos pendientes de la situación en Cataluña. Un equipo del Enfoque ha vivido en primera persona la tensión y los enfrentamientos en Barcelona. Cogido para estudiar a trabajar. ¡Por favor! Cogido para estudiar a trabajar. ¡Tú no mandas lo que tenemos! Vale, pero no pongáis aquí. ¡Lárgate! 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 Lo vemos todo. Buenas noches, bienvenidos al Enfoque. Hoy se cumplen 2 meses del inicio de una de las catástrofes medioambientales más importantes de los últimos años en Canarias. Hablamos del incendio en la cumbre de Gran Canaria. Hoy en el Enfoque esta noche vamos a ir a la zona que se vio afectada por este fuego hace 2 meses, como decíamos. Vamos a hablar con personas que trabajaron de voluntarios, con personas que colaboraron en los equipos de emergencia y sobre todo queremos conocer también el balance que hacen los vecinos de las zonas más afectadas después, como decía, de 2 meses del incendio. Pero antes vamos a presentar a los colaboradores de esta noche. Paco Pomares, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Juan Luján, buenas noches al Enfoque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Chicha Rosarena, buenas noches. Miguel Ángel, buenas noches. Ana Martínez, buenas noches y bienvenida al Enfoque. Buenas noches. A este nuevo Gracias. formato. Buenas noches. Carlos Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Miguel. Y también cerramos nuestro equipo de colaboradores con Santiago Morollón. Muy buenas noches. Bueno, como decíamos, hace 2 meses, en torno a las 2 de la tarde del 17 de agosto, comenzaba un fuego que acabaría calcinando alrededor de 10.000 hectáreas en Gran Canaria. Varias preguntas sobre la mesa. ¿Cómo se originó el fuego? ¿Se pudo evitar? Y sobre todo, ¿cuál es la situación después de 2 meses? Vamos a intentar contestar a estas preguntas en el siguiente reportaje, Después de las llamas. ¡Vámonos! ¡Fuera! Han pasado 2 meses desde que uno de los mayores incendios acontecidos en el archipiélago mantuviera en vilo a los Gran Canarios. El fuego se dio por extinguido el pasado 26 de septiembre, pero aún quedan muchas preguntas en el aire. ¿Dónde y por qué se originó el fuego? Iré hasta el lugar donde empezó todo, hablaré con los vecinos y también hablaremos con personas cercanas a la investigación para arrojar luz a lo ocurrido. Nosotros hacemos un estudio del incendio y desde el exterior hacia el interior empezamos a reducir esa superficie, ¿no? 2 meses después del avance de las llamas, quiero conocer cómo ha afectado el fuego al sector empresarial. A día de hoy hay pequeños empresarios que no saben cómo afrontar aún esta complicada situación. Y las consecuencias vienen ahora, cuando el ganado venga para acá y no haya nada que comer. ¿Podemos evitar los incendios? ¿Es el pastoreo la mejor forma de prevenirlos? Expertos y ecologistas piden una mejor gestión del territorio rural. He hablado con ellos y me han dado su versión. Es muy importante el pastoreo porque es una capacidad que nunca el humano va a tener de limpiar tan rápido. Por muchas cuadrillas de personas que pongan, no van a poder limpiar como 500 ovejas. Y en este contexto nos preguntamos en qué condiciones se encuentran los Montes Canarios. Recorreremos uno de los pulmones verdes del archipiélago para comprobarlo. Toda esa alteración de lo que es la naturaleza lo que hace es aumentar el peligro de riesgos naturales. La tarde del 17 de agosto, un conato de incendio en el barranco de los Pajaritos en Valle Seco pone en alerta a los servicios de emergencia. La isla contiene el aliento.
Días antes, una imprudencia había provocado otro incendio en Artenara, arrasando 1.500 hectáreas. ¡Vámonos! ¡Fuera! El fuego se propaga rápido por las complicaciones climáticas. Al caer la noche, empiezan las primeras evacuaciones. En apenas 7 horas, las llamas se extienden por unas 500 hectáreas. Mira cómo está esto ahora. Si pueden mandar una descarga de helicóptero. Por favor, estamos aquí al ladito del hotel. Cientos de efectivos se preparan para afrontar el incendio. En ese momento no se imaginan la magnitud que llegará a alcanzar. La virulencia que tuvo a mí me causó impresión, tengo que reconocerlo. La carretera estaba impracticable, ahí todavía no había pasado nadie, aquello era un desastre, rocas, árboles, señales quemadas, completamente aquello abrasado. Durante los 2 días siguientes el fuego devorará 6.000 hectáreas y se situará fuera de la capacidad de extinción. Vamos a hablar con los vecinos para conocer cómo vivieron ese día y si conocen las causas de lo que pudo haber pasado. Ya llegamos, esta es la casa de Ramón Mayor. Vamos a tocarle a ver si está aquí y nos puede atender. ¿Se sabe cuáles fueron las causas o entre los vecinos se rumorea qué pudo haber sido? Yo para mí pienso que fuera el cable ese, porque ya en el mes de a principios de mayo ya empezó el incendio donde mismo salió ahora. Yo creo que el infierno no sea más grande que lo que yo vi aquí. El lugar de esta entrevista no ha sido elegido al azar. Justo a mi izquierda, por este barranco, bajaba el fuego y al fondo estaba en peligro el barrio de Madrelagua. Vamos a esperar a José, que nos puede contar cómo desalojaron a los vecinos de esa zona. Lo más duro, siendo vecino de Valle Seco, cuando empiezan a decir hay que empezar a evacuar, incluso incredulidad, ¿cómo que me van a desalojar? Esto no es nada. Pero el momento más solitario fue cuando se evacúa el recinto. El recinto es el casco Pueblo. Ese silencio que estamos percibiendo aquí ahora, pues estar así durante 2 noches. Tengo esa sensación de soledad, por así decirlo, ¿no? de desolador el paisaje. ¿Qué pasó? ¿Qué originó el incendio? Informaciones, pueden llegar 20.000 informaciones diferentes, desde los medios de comunicación hasta el boca a boca simplemente, empiezas por algo. Tampoco somos los profesionales para valorar esa situación, ¿no? Estamos cerca, estamos por ahí delante. Como te digo, se puede ver desde la zona de la Huerta de los Picos, se detecta dónde comenzó más o menos el fuego, o el inicio, zona 0, punto 0. Esta parte de aquí debajo, que ves el pueblo de Barcendero, empezó a correr todo el fuego y además quemó prácticamente todo este lado, caminó todo esto por aquí para arriba. Pero el punto 0 es este aquí, una zona bastante complicada de acceso desde arriba. Ante el avance de las llamas, unas 10.000 personas de varios municipios tuvieron que ser desalojadas de sus hogares. Lo dejaron todo atrás. Salieron con lo opuesto, refugiándose en casas de familiares o en los recintos habilitados para tal fin. Nunca me había tenido que ir de mi casa. ¿Es la primera vez que usted se va de su casa? Es la primera vez que me iba de mi casita. La primera noche yo no podía dormir porque no me bañaba yo en la cama ajena. Tras 6 días de incertidumbre, regresan a sus casas.
Algunos solo encuentran cenizas y escombros. La gente se piensa que este incendio y el anterior son los únicos focos conatos que ha habido en la isla de Gran Canaria este año. Pueden preguntar a los técnicos que ha habido muchos, lo que pasa que por la rápida intervención de los equipos Presa y Bravo del Cabildo de Gran Canaria no han llegado a lo que hemos visto ahora. Cuando llegué ahí estaban mis animales vivos. Los llevo aquí. Sí, yo estuve 3 o 4 días sin venir porque, claro, cuando yo vi el fuego aquí en esta zona, yo pensé que cuando llegué no iban a estar. Se ve que había pasado lo suyo, se nota. Es que aquí estamos viendo, aquí estaba la burra y este árbol ardió justo encima de donde estaba la burra. Esto lo envolvió el fuego totalmente. El corral antes estaba hecho de madera, ardió todo el corral ardió y las ovejitas dentro, gracias a Dios, no ardió. Samuel, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Oye, estás sacando a pastorear, normalmente era tu día a día, pero ahora ya no tienen casi donde pastorear aquí alrededor de tu casería. Sí, la sigo soltando, pero por vicio, no por otra cosa, porque comida no queda absolutamente nada. Pues, sí empieza a rebrotar algunas cañas y demás, pero no queda nada, la verdad que el pasto se quemó todo. Ahora hay que ir a buscar la comida, ahora hay que ir a moverse a buscar platanera, a buscar millos, algunos cortes que nos ceden y comprar mucha más ración. Tras el desastre, llegó el momento de hacer balance y evaluar los millonarios daños. Miriam, gerente de Artenatur, buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Bonito lugar, Miriam, aunque las vistas ya no acompañan tanto. Ya, bueno, pero la esencia de Artenara sigue. ¿Cuánto dinero has perdido después del incendio y durante el incendio? Pues durante el incendio los cálculos son de en torno a los 7.000 euros, que esto es dinero que tuvimos que devolver a los huéspedes que ya tenían sus reservas confirmadas, algunos fueron evacuados, otros no se sabía si iban a poder venir por la incertidumbre. ¿Qué pides a las administraciones? Pues un poco que se tenga en cuenta que las empresas que trabajamos aquí todo el año y que hemos apostado por el desarrollo rural, se nos tenga en cuenta que también hemos sido afectados igual que agricultores, ganaderos. ¿Has pedido la ayuda? Lo que reclamamos es el lucro cesante, eso que hemos dejado de ingresar por las consecuencias de los incendios. Y bueno, además de eso nosotros también contemplamos pues los gastos de seguridad social, de salarios, etcétera, porque yo me he visto obligada a cerrar las casas durante 2 semanas. No se sabe si se va a contemplar este tipo de ayudas. Coralia, ¿qué tal? Esta es tu explotación que sufrió graves daños durante el incendio. ¿Qué se te quemó ese día? Ese día, como pueden ver, se me quemó la parte de esta nave que tengo aquí, el techo, el vallado. ¿Qué ayudas solicitaste después del incendio? Yo solicité por medio del ayuntamiento las ayudas del cabildo y ayudas estatales. ¿Temen que se retrase la llegada de las ayudas? Sí, temo, y sobre todo que se vayan olvidando un poco de nosotros. ¿Ha venido alguien ya a valorar tus instalaciones? Sí, han venido técnicos a valorar todo. ¿En qué medida dependes de las ayudas para volver a tu actividad normal? Ahora mismo yo no cuento con esa cantidad de dinero como para hacer las reformas pertinentes en la explotación, porque claro, uno no se esperaba esta catástrofe de estas dimensiones. El Gobierno de España, el Cabildo de Gran Canaria, los ayuntamientos de los municipios afectados y varias entidades bancarias han dispuesto líneas de ayudas económicas para los damnificados que aún siguen esperando por el dinero. Ha surgido el incendio, eso no estaba dentro del presupuesto de Industria y Comercio y hemos tenido que hacer esa modificación de 250.000 euros, va a pleno de final de mes. Ahora estamos en un periodo de recepción de solicitudes, estamos muy coordinados desde el Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos afectados, agilizar esas ayudas y que lleguen cuanto antes a los vecinos afectados. ¿Llegarán antes de final de año?
Bueno, no puedo decirlo porque además no es el área que dirijo yo. Además de los daños ocasionados a particulares, el fuego afectó a diversas infraestructuras públicas, tuberías para la conducción del agua, tendido eléctrico, mobiliario urbano, así hasta un montante de 8,5 millones de euros en desperfectos. Manuel Mendoza, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las infraestructuras quemadas por el incendio? Pues bastante, tema de saneamiento, tema de alumbrado público, tema de agua de abasto. ¿Me lo puedes mostrar? Sí, vamos a verlo. Vamos a ver. Todo esto son cables del alumbrado público que se quemaron con el tema del incendio aquí y en la mayoría de los barrios. De hecho, todavía tenemos un par de barrios que no hemos podido conectar totalmente el alumbrado público. Pero hay sitios en que los postes se quemaron totalmente y hay que restituir todos esos postes y ponerlos nuevos. ¿Qué ayudas han pedido para poder sufragar todos los gastos que supone el cambiar todas estas infraestructuras? Hemos solicitado sobre 100.000 euros. Buenos días, José Juan, teniente alcalde de Tejeda. ¿Cuánto es el coste que necesitáis para volver a la normalidad en cuanto a infraestructuras públicas se refiere? Está alrededor de 5 millones de euros. ¿En cuánto tiempo crees que todas estas infraestructuras públicas volverán a la normalidad? Una vez y tengamos la financiación, yo estimo que en 18 meses. A medida que pasaban los días y el fuego caminaba sin piedad, surgían voces que aseguraban que se podría haber evitado manteniendo limpios los montes y fomentando la agricultura y la ganadería. Hola, Irán. Hola. Veo que estás aquí con las ovejas pastoreando. Sí, vamos, para que veas, aquí están haciendo la previsión de incendio de un lado para otro y están todo el día caminando y limpiando. ¿Es importante este pastoreo para evitar los incendios? Es muy importante el pastoreo porque es una capacidad que nunca el humano va a tener de limpiar tan rápido. Por muchas cuadrillas de personas que pongan, no van a poder limpiar como 500 ovejas. Pastoreo para evitar el fuego lo que hace es abre unos caminos como por los que vamos caminando ahora, quita la pinocha, quita el combustible del suelo, lo desaparece. Y aquí, sin embargo, pues puede tener una opción a pararse porque no tiene donde caminar, se pararía, se mantendría, que es una perfecta medida de prevención. ¿Cómo ayuda la agricultura en la prevención o en la extinción de estos incendios? Vemos una zona quemada donde llegó el fuego debido a esta infraestructura de carretera que tiene el agricultor para recoger la cosecha, hace de cortafuego al incendio, ¿no? Y vemos como en zonas que se cultivan frena la virulencia del incendio, ¿no? ¿Están los terrenos rurales más mal gestionados? El problema es que hay un abandono porque en las zonas altas de 1000 metros de altitud no podemos tener una agricultura que sea rentable. Por lo tanto, tenemos que concienciarnos en que hay una figura de agricultor paisajista en donde hay que subvencionarlos por esa pérdida de renta que van a tener con respecto a zonas de costa. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución para que se desarrolle el sector agrícola? Las zonas agrícolas son zonas que previenen, que son preventivas de los incendios porque funcionan como cortafuegos. La FAO nos recomienda que tenemos que tener un nivel de autoabastecimiento del 60%. En este momento el nivel de autoabastecimiento de la isla de Gran Canaria está en torno al 10%. El incendio nos ha dicho que para que estos incendios sean menos virulentos necesitamos los cortafuegos. Y los cortafuegos en el territorio es la agricultura y la ganadería. Ya hemos visto cómo la agricultura y la ganadería pueden contribuir a evitar la propagación del fuego. Otro de los factores que pueden ayudar a controlar los incendios es la limpieza de nuestros montes. Viajamos a la isla de La Palma para ver en qué condiciones están algunas de las cumbres canarias. ¿En qué estado se encuentran los montes de la isla, Antonio? Están en avance, en progresión, fuertes, potentes, y sin crisis, diría yo. Y en cuanto a los recursos de mantenimiento y limpieza, ¿la administración juega su papel de manera adecuada, Antonio? Se intenta mantener las infraestructuras que tenemos y se van aplicando los recursos en función de las prioridades. Nunca es mucho, pero siempre se mantienen. Mira, Antonio, y me he fijado de que aquí hay bastante pinocha, no veo que esté el monte limpio. Es porque la pinocha cumple también otra función y es que hace
tapa el suelo y evita que germinen plantas. Muchos expertos achacan a la proliferación de especies invasoras el mal estado de los bosques. El monte de Anaga en Tenerife es un ejemplo de ello. Eustaquio, por lo que veo aquí esta zona de Anaga muy cuidada no está, ¿no? La verdad que no se está haciendo bien, pero cada vez tenemos más especies exóticas, cada vez un peligro mayor. Toda esa alteración de lo que es la naturaleza lo que hace es aumentar el peligro de riesgos naturales. Algunos especialistas achacan al calentamiento global la virulencia de las llamas. Incluso se llega a especular con la posibilidad de que pueda considerarse como un incendio de sexta generación. Rápido, agresivo y difícil de controlar. ¿Cómo está afectando el cambio climático a este tipo de sucesos? El cambio climático evidentemente no enciende la llama para que prenda un incendio, pero sí que da todas las condiciones para que ese incendio evolucione de forma diferente a lo que ha evolucionado hasta ahora el fuego. ¿Por qué? El cambio climático significa sequía, aridez, nos obliga a que tengamos que tener una emergencia por incendios no solo los meses de verano. Quizás tenemos que revisar nuestros planes para tener una emergencia durante todo el año. A pesar de tener menor número de incendios, en los últimos años el fuego corre más y destroza más, crea más daño de lo que se creaba anteriormente. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Va a ir a peor? Si nada cambia o nada somos capaces de cambiar, no recargamos los acuíferos, no hacemos política seria de manejo de suelos agrícolas abandonados, el escenario es bastante incertidumbre y por supuesto de aumento de los incendios en los próximos años. A este ritmo, en los próximos 10 años podemos quedar sin zona verde. Los municipios más afectados por el fuego fueron Artenara, Valle Seco y Agaete. Juli, ¿cómo ha afectado el gran incendio de Gran Canaria al Pinar de Tamadaba? Recorrer los ámbitos donde el fuego afectó más pronunciadamente es bastante impactante porque es un paisaje totalmente negro, no hay sotobosque, se oyen pocos pájaros. Las primeras expediciones que hemos hecho indican que si bien muchos de los endemismos del Pinar de Tamadaba fueron afectados, pues hay motivos para el optimismo porque bueno, muchas de esas especies, primero, todavía conservan individuos con hojas verdes y segundo, pues esperamos que mantengan semillas en el subsuelo. ¿Cuánto tiempo va a tardar en regenerarse el pinar? Bueno, pues los científicos manejamos tiempos que van más en sintonía con los tiempos de la biodiversidad que con los tiempos humanos, ¿no? En cuanto a espacios naturales protegidos, pues realmente los científicos y los técnicos esperamos que haya que reforestar poco o nada, ¿no? Tendrá que pasar una década para que Tamadaba, reserva de la biosfera de la UNESCO, vuelva a lucir con todo su esplendor. No obstante, y gracias a la fortaleza del pino canario, las zonas quemadas recuperarán parte de su verdor en menos tiempo. Los endemismos canarios también han sufrido importantes daños. Hola Carlos, Hola. Técnico de Medio Ambiente. Carlos, veo aquí esta zona, pino canario, todo quemado, pero ha sobrevivido al fuego. Sí, y va a sobrevivir porque tiene distintas estrategias para la supervivencia. ¿Y qué características tiene el pino canario para que sobreviva al fuego? Por un lado vemos que el pino canario tiene una corteza bastante gruesa, que son distintas láminas, y esto tiene un efecto aislante tremendo. Y después tiene otra característica muy importante el pino canario, y es que tiene células vivas dentro de la madera. Si la temperatura es muy alta y mata la parte de cambium que está debajo de la corteza, siempre puede regenerarse a partir de las células vivas que están dentro. El pino tiene una tercera estrategia, y es lo que nosotros llamamos piña serotina. Por las altas temperaturas y pasado el fuego se abren, y al abrirse después del incendio, sueltan las semillas, los piñones que cubren todo el terreno y cuando vengan las primeras lluvias vuelve a regenerarse, con lo cual el ecosistema del pinar se asegura su persistencia. En Tamadaba calculamos que hay unas 120, 130 especies endémicas de Canarias, de plantas, hablamos solo de plantas endémicas. De esas, unas 40 serían endémicas de la isla de Gran Canaria
y de esas unas 6 o 7 serían endémicas del Pinar de Tamadaba. Además de los daños medioambientales, el fuego supuso un disparo en la línea de flotación de la economía de los municipios afectados. Comerciantes, ganaderos y agricultores de la zona piden que se consuman productos y servicios locales. ¿Qué tal? Gracias, Juanate. Mira, yo aprovecho y me voy a tomar un café contigo. Claro que sí. ¿Cómo está siendo la vuelta a la vida normal, si es que ya han conseguido volver a la vida normal? Todavía no estamos en nuestro hábito, nuestra vida normal. Está siendo bastante duro y bastante difícil, pero vamos mejorando. ¿Has podido contabilizar las pérdidas que tuviste en tu negocio durante las 2 evacuaciones que hubo en esas semanas en Artenara? Vamos a ver, contabilizar las pérdidas en un negocio como el mío, que es sector servicio, es algo intangible porque no sabes cuánto has dejado de ganar. En carne solamente había hecho una inversión de 900 euros. Otra de las acciones que yo tuve que hacer fue parar a la gente que tenía trabajando aquí. Miqueas, tú eres el presidente de la Asociación de Empresarios de Artenara. ¿Han podido volver a la normalidad o todavía no? La normalidad, pues me imagino que tardaremos todavía un tiempo en recuperarla, sin duda. Los promotores de los viajes, de las excursiones en la isla, están retirando esta zona, la zona de la cumbre, de las actividades habituales, cosa que nos parece un escándalo. Rosa Mari, ¿han conseguido aquí en Tejeda, en tu dulcería, ya volver a la normalidad? Sí, la verdad que sí. Ya hemos vuelto a la rutina, a empezar la campaña de Navidad y bueno, a fabricar como siempre. Somos 15 empleados, quieras que no, a final de mes hay que poner los sueldos, la seguridad social. Hemos perdido pues muchísimo dinero porque tocó la casualidad que nos tocó los fines de semana cuando más dulces pequeños hacemos. Por tanto, todos esos dulces tuvimos que tirarlo. La Cruz de Tejeda es parada obligatoria tanto para extranjeros como para residentes en la isla que vienen a visitar la isla. Es un lugar de mucho tránsito y de ese tránsito viven los comerciantes de la zona. Vamos a acercarnos a ellos para ver cómo están sobrellevando todo este tema del incendio. Bueno, como ven, los puestos están todos abiertos y esta imagen habla por sí sola. ¿Ha sacado ya cuenta, Diego, cómo va a repercutir estas pérdidas en el balance del año? ¿Se va a notar estos 2 meses? No, sí se va a notar porque con respecto al año pasado ya lo menos un 50 o 60% menos que el año pasado. ¡Wow! Sí, sí, a la fecha que estamos. Le dejas de ver al proveedor, a los pastores, al que te trae la miel, todo el mundo pues aplaza un poco los pagos, ¿no? Para paliar un poco esto. Jesús, ¿es también usted otro afectado? ¿Qué vende usted, Jesús, aquí? Vendo ropa aquí, vendo sombreros, chaquetas, ponchos, Rebeca. ¿Cómo le sigue afectando a día de hoy a usted? El turismo está muy malo, ¿me entiendes? Y el turismo está todo quemado, y tal, pues los operadores han llevado a la gente para otro sitio. Entonces ahora estamos muy mal aquí. Claro, al perderse el paisaje, ya no hay un atractivo, no vienen los turistas. Ni la gente del país, muy poca también. Estamos entrando en el parador de Tejeda. Vuelve a llover sobre mojado en este negocio. Gonzalo Alejo, director del parador de Tejeda. ¿Qué tal? Encantado. Estos 2 meses anteriores, desde el incendio hasta hoy, sí ha habido una caída porque, bueno, al final a corto plazo es difícil recuperar esas reservas, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hemos trabajado es recuperarlas a medio y largo plazo. Que ahí sí estamos teniendo muy buen resultado, pero a corto plazo es muy difícil recuperar reservas. La imagen que se proyectó durante los días del incendio y días posteriores, sobre todo a mercados extranjeros, como puede ser el inglés, el alemán, países nórdicos, pues digamos fue de una gran tragedia, ¿no? Parecía que Gran Canaria estaba quemando entero, cuando no es así, ¿no? Y eso es lo que más se ha trabajado para revertir, lo que más hemos trabajado todos, el sector público y el sector privado, para revertir. Nos dirigimos hacia las áreas pobladas más alejadas de los municipios afectados para conocer hasta qué punto les ha afectado el fuego a los pequeños empresarios. ¿Tú eres empresaria? ¿A qué te dedicas exactamente? Yo soy ganadera
y me dedico al queso y al ganado. ¿Te importa si entramos y hablamos dentro mejor? No hay problema, entra. Y las consecuencias vienen ahora, cuando el ganado venga para acá y no haya nada que comer. Nada, ni hierba, ni pasto, ni rama, ni caña. Y si los animales no tienen que comer, usted no tendrá que producir. La producción será mucho menos, porque no es lo mismo en los animales estar sueltos por ahí en el campo, juntar la hierba, juntar el pasto, juntar la comida, a nada más que forraje y grano. Y no sé cómo me la vas a ir a arreglar para tener el queso para la gente, porque sé que va a ser menos el queso. ¿El queso va a subir el precio? Por nosotros lo subiríamos, porque en vela como estamos. Flora, muchísimas gracias. Nada. Y ojalá que todo vaya bien. Muchas gracias a ti. Es un manto de negritud lo que ha quedado sobre el municipio. Estuve hablando la semana pasada con dos pastores que se encuentran literalmente deprimidos, cabizbajos, porque por las tardes ellos solían coger su pequeño ganado, que de 12, 15 cabras, sacarlo del corral próximo a su casa y daban una vuelta por el entorno. Ahora ese entorno está calcinado. Pasadas las semanas, siguen sin conocerse las causas del fuego. La Brigada de Investigación de Fuegos Forestales del Cabildo de Gran Canaria despliega todos sus efectivos para dar con el motivo. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Coordinador de la brigada que se encarga de investigar incendios forestales. ¿Cómo trabaja la brigada? Y segundo, ¿qué están haciendo ahora mismo? Cuéntanos. La brigada de investigación lo que hace es, una vez estudiado todo el historial de dichos incendios en la zona afectada, y previo estudio de la combustibilidad, la meteorología y la topografía, se empieza a reconstruir el incendio desde las últimas fases hasta las primeras fases. ¿Cuánto tiempo se puede estimar en un incendio de estas características, de esta magnitud, que pueda tardar el proceso de investigación? Entre 3-4 meses, para tener lo que es técnicamente una causa. Ahora mismo estaríamos recreando lo que sería la última fase del trabajo de campo. Nosotros hacemos un estudio del incendio y desde el exterior hacia el interior empezamos a reducir esa superficie, ¿no? Con la finalidad de empezar a leer sobre campo las marcas que deja el fuego, hasta reducirla hasta una zona más pequeña que se llama área de inicio. ¿Podría decirnos, Juan Carlos, cuál es la estadística que tiene la isla de Gran Canaria en cuanto a los incendios? Ahora mismo la primera causa, la principal y la más preocupante, son las quemas de rastrojo. La segunda, también muy preocupante, es el uso de maquinaria de tipo radial, soldadura. La fragilidad ambiental de las islas hace que cada vez que se quema un árbol, algo muera en el interior de los Canarios. Pancartas de agradecimiento, aplausos a los hidroaviones e incluso una cadena humana en la playa de las Canteras. Eran las formas con las que los vecinos y vecinas daban las gracias a los héroes que durante días se esforzaron para acercar el fuego y evitar que la tragedia acabara de la peor forma. Ahora el fuego se ha extinguido, pero hay preguntas que continúan abiertas. ¿Se pudieron evitar los incendios de este verano? ¿Qué responsabilidad ha tenido el calentamiento global en su propagación? ¿Están los montes canarios suficientemente limpios? ¿Disponemos de los medios necesarios para afrontar una catástrofe como esta? ¡Fuera! Bueno, ya lo han visto, mientras prosigue esa investigación para conocer las causas del incendio, quedan muchas preguntas sobre la mesa que vamos a intentar contestar, ya saben, en unos minutos después de la publicidad. Enseguida volvemos. Bueno, lo hemos visto, se cumplen hoy precisamente 2 meses del inicio de ese incendio devastador que calcinó prácticamente 10.000 hectáreas en la cumbre de Gran Canaria. Se habla mucho
de gestión del medio, de prevención, de conservación. Y la primera pregunta de esta noche va en la línea de esta idea. Van a tener 20 segundos, ya lo saben, como es tradicional en el enfoque, para contestar si se invierte en Canarias lo suficiente en prevención y en conservación. ¿Se pueden evitar este tipo de incendios, Paco? 20 segundos. No, yo creo realmente que no se pueden evitar, en líneas generales no se pueden evitar. ¿Y se invierte lo suficiente? Nunca se invierte lo suficiente. La cuestión es si se invierte todo lo que se debe, o todo lo que es posible, o todo lo que razonablemente es posible. Y yo creo que probablemente tampoco. Juan, misma cuestión. Coincido con Paco, no se invierte todo lo necesario, pero sin duda es imposible invertir todo lo necesario. Me quedo con una idea que salía en el reportaje. El principal cortafuegos, los principales cortafuegos son la agricultura y la ganadería, y esa es la clave, la desaparición de la agricultura y la ganadería. Y lo que decía el sabio Airán, por muchas cuadrillas no sustituyen a 500 ovejas. Chicha. Bueno, yo lo tengo claro después de ver el reportaje, no se invierte en Canarias como no se invierte en el resto de España en la limpieza de los montes, y luego, por supuesto, el titular para mí es: el fuego pasa, pero la tristeza y los efectos negativos quedan. Ana. Yo también creo que no se invierte lo suficiente, pero también me da la sensación de que lo suficiente es una entelequia. Entonces, pienso que aparte de las soluciones inmediatas para volver a poner en marcha la economía que está parada, habría que buscarlas más a medio y largo plazo en un cambio de modelo, también recuperando actividades económicas como la agricultura y ganadería. Carlos. Pues siguiendo la misma línea, no se invierte lo suficiente y es difícil invertir lo suficiente y lo necesario. Yo creo que también debíamos de invertir en algo que es muy importante, que es empezar a concienciarnos que debemos consumir productos de la tierra para favorecer ese sector primario, para favorecer la agricultura y la ganadería. Santiago, cierras tú, esos 20 segundos. Sí, dicen que los incendios se apagan realmente en invierno, que es cuando se hace la prevención. Y sobre el tema de potenciar el sector primario, es imposible que los jóvenes de hoy en día de 18 años quieran vincularse a una actividad que les obliga a trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde de lunes a domingo, sin apenas rédito económico y privándose de una vida personal de la que yo creo que hoy nadie quiere quedarse. Bueno, estamos hablando de que no se invierte lo suficiente, pero entonces, ¿cómo se desarrolla una buena gestión del territorio para evitar este tipo de sucesos? Paco Chicha, sí, venga. mira, Miguel Ángel, la sociedad ha cambiado muchísimo, ¿no? Y en lo de los 20 segundos lo dejé claro, no solo en Canarias, también en la península. Yo veo, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana los incendios que nos ha tocado vivir, pues los veranos o lo que sea, o has visto, sin ir más lejos, los de Baleares, son devastadores porque se ha perdido, lo decía ahora Santi Morollón, es que la juventud no quiere dedicarse ni al campo ni a la ganadería. Creo que se llamaba Romero de apellido, el ganadero, que dijo en el reportaje una cosa clave, ¿no? En el pastoreo está gran parte de la solución a esto, porque los animales sí limpian el suelo, y luego se han perdido tradiciones, Miguel Ángel, en toda España, no solamente en Canarias, pero claro, aquí lo vemos nosotros, lo de aquí. Se han perdido tradiciones como, por ejemplo, el ir, recoger pinocha, utilizarla para tal, pero es que como no hay la suficiente ganadería, y luego oíamos a la quesera diciendo en la parte final del reportaje que claro, que ella tendría que subir los precios del queso, pero que probablemente no lo pudiera hacer, y que qué alimentos iban a consumir los animales. Claro, pero ¿quién asume esa gestión? Porque si en esas medianías, en esos terrenos y huertas abandonadas, pues hay combustible para prender, ¿quién asume esa gestión? Claro, es que hay combustible, pero buena parte, la mayor parte normalmente, y en islas como Gran Canaria, como Tenerife, es propiedad privada. Hay quema hablaba como uno de los factores principales, se decía en el reportaje, que es el quema de rastrojos, los accidentes. Sí. Hay quemas de rastrojos prescritas. El Cabildo de Gran Canaria tiene convenios con algunos agricultores, pero no con todos. Mucha gente por dejadez no limpia lo que tiene que limpiar. Y hay una responsabilidad privada. No se puede meter las instituciones públicas a quemar rastrojos en propiedades privadas ni siquiera controladas. Y luego viene además con las imprudencias de los propios agricultores, y uno de los señores del final del reportaje, que por cierto, fenomenal, porque abarcó todas las parcelas, ¿no? La parcela también de las pérdidas y lo que queda luego. Hay una cosa que está clara, lo decía el hombre, ¿no? Dice, bueno, es que claro, llegan con radiales y demás, y bueno, las chispas, ya sabemos lo que ocasionan. Esa fue la causa del primer incendio, precisamente. Paco, ¿nos metemos en las fincas privadas? En cualquier caso, es que nos metemos en las fincas privadas, pero al margen de ese asunto, yo creo que hay una especie de confusión sobre el papel de los seres humanos en la limpieza del monte. El monte se limpia y se regenera normalmente por sus propios medios, y además una cierta capa de mantillo es necesario. Tampoco se puede recoger toda la pinocha, porque eso es acabar con un montón de vida necesaria para la regeneración de la tierra y para un montón de factores. Los montes se han quemado siempre. Cuando se producía la quema de los montes se generaba ceniza, abono con nitrógeno, que podía servir para regenerar la tierra. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hoy le damos una extraordinaria importancia a las cosas que ocurren, primero porque tenemos una presa
presencia permanente para verlo. Pero si realmente alguien cree que estos son los incendios más graves que se suelen producir o que se han producido en la historia de las islas, no es cierto. Ha habido incendios absolutamente devastadores en una época, y además no tan lejana, sencillamente no había los medios que hay hoy para reaccionar entre ellos. En la isla de La Gomera ha sido devastada en varias ocasiones por incendio, y no digo en las recientes, digo en el pasado. La isla de La Palma también, la isla de Tenerife, la isla de Gran Canaria. Sí, pero la poca población que vive de agricultura y ganadería en Gran Canaria, esa poca población se vio muy afectada. En aquella época, sin duda. En este último. Por supuesto, pero también hay una mecánica que se produce siempre que hay una situación catastrófica, y es que cuando se produce una situación catastrófica se apunta a todo el mundo. Quiero decir, yo desde luego no estoy reclamando que no lleguen ayudas, al contrario, cuanto más lleguen mejor. Cuanto más sirva esto para que la gente se ocupe de este asunto, mejor. Pero al final mucha gente está reclamando estar viviendo de una determinada manera cuando en realidad no vive de esa determinada manera. Ana, Carlos, Santi, yo pienso que la clave está en lo que has dicho antes, es la adecuada gestión del territorio. Es evidente que no podemos arrastrar a las generaciones de jóvenes a que vuelvan al campo, pero el modelo que funcionó en España, sobre todo en la península durante muchos años, y que continúa funcionando en bastantes puntos de Europa, que es el de las tierras comunales, la tierra de comuneros, y además funciona muchísimo más, de una manera muchísimo más formada de lo que se hacía antes, con ingenieros forestales que contrata la propia comunidad de gestores de ese territorio. Yo creo que sí es la clave. Lo que ocurre es que tendremos que fomentarlo de alguna manera si queremos que el monte esté limpio por ese camino, por esa vía entre comillas natural, no con la iniciativa pública. Ahora voy con Carlos y Santi, perdonen, porque vamos a irnos. Lo veíamos en el reportaje, una de las zonas más afectadas ha sido Artenara, en el centro de Gran Canaria. Algo que ha afectado a comerciantes, no solo a vecinos. Precisamente Patricia Reyes está con el presidente de los comerciantes de Artenara. Patricia, muy buenas noches. Pues sí, Miguel Ángel, buenas noches. Efectivamente, estamos con Miqueas Sánchez. Él es el presidente de la Asociación de Empresarios de Artenara, uno de los municipios más afectados por este incendio. Buenas noches, Miqueas. Hola, buenas noches. ¿Cómo está la situación en cuanto a la economía después de estos 2 meses? Pues el sector turismo y el sector servicios es una de las claves de la economía actualmente en la cumbre de Gran Canaria, y con la restricción de accesos que se han derivado de los propios incendios, hemos visto cómo se ha reducido la llegada de visitantes a la cumbre, y por lo tanto la bajada de actividad económica ha sido muy fuerte. Hablamos de una bajada de ¿cuánto es el porcentaje? Pues en viviendas, en casas rurales como la que estamos ahora mismo, la comparativa con el agosto de 2018 y agosto de 2019, estamos hablando de una bajada del 40%, es casi la mitad de la actividad económica de una microempresa, una pequeña empresa familiar que intenta mantenerse en la cumbre, claro. Varias instituciones han anunciado líneas de ayudas. ¿Crees que son suficientes para paliar esta situación? ¿Cómo ha quedado la zona? Los habitantes de la cumbre decimos, todos los que estamos aquí decimos que más que suficiente, quisiéramos que llegaran a tiempo. Si la burocracia frena la entrega de esas ayudas, la distribución de esas ayudas y llega fuera de tiempo, no sirve de mucho. Entonces, la clave es que consigamos y que las instituciones sean ágiles y nos den ese tipo de ayudas pues a tiempo, claro. Si hablamos del incendio de 2017, que también afectó a San Mateo y a Tejeda, ¿hay afectados que no han recibido aún las ayudas? Sí, parece ser que hay afectados que no han recibido todavía las ayudas, incluso algunos que han tenido que devolverlas por temas burocráticos, claro. ¿Y teméis que en esta ocasión suceda lo mismo o estáis más esperanzados de que lleguen más temprano? La proyección de las instituciones es que van a reducir la burocracia en la medida de lo posible, que van a intentar hacerlo más ágil, pero la realidad es que no podemos esperar por ellas, no se puede esperar por las ayudas. Seguimos trabajando, seguimos manteniéndonos en este territorio, las pequeñas empresas que estamos en ello, y dependemos prácticamente de nosotros mismos y de nuestro entorno. Gracias, Miqueas. Pues ya lo han escuchado, Miguel Ángel, las secuelas del incendio, a pesar de que fue extinguido el mes de septiembre, seguirán durante mucho tiempo, y no solo afectando al ecosistema, sino también a vecinos y empresarios.
Gracias, Patricia, por esa entrevista al presidente de los empresarios, de los comerciantes de Artenara. Santi, Carlos, se habla de ayudas, de lentitud a la hora de que lleguen las ayudas. ¿Esto sigue siendo un problema y no ha mejorado con el paso de los años? No, es que sigue así. De hecho, efectivamente, hay personas que no han recibido ayudas que tenían que haber recibido de incendios pretéritos. Claro. Por cierto, en Artenara está uno de los ganaderos más jóvenes que hay en Gran Canaria, que se llama Samuel. Es el único de todo el municipio y es uno de los que se quedó dentro de Artenara del núcleo cuando se cerró, porque bueno, pues hubo un pequeño desajuste de tiempos a la hora de evacuar todo el municipio y hubo unas 50 personas que se quedaron dentro. Él fue una de ellas. Hablábamos de cómo gestionar el territorio. Pues a lo mejor hay que echar mano del aspecto privado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay muchos ganaderos y propietarios agrícolas que no tienen relevo dentro de su propia familia y lo que optan finalmente es por coger ese terreno, esa ganadería y vendérselas a la empresa a la cual antes le estaban vendiendo los productos y la empresa se lo compra. Claro. Y al final esa empresa pone a un trabajador por cuenta ajena a explotar esa explotación, valga la redundancia, que antes tenía el ganadero. Y ese yo creo que puede ser un futuro para gestionar el territorio, porque si contamos con pequeños ganaderos, pequeños agricultores, eso va a ser imposible. La gente joven, lo que he dicho antes, ya no se quiere vincular al campo. Carlos, ¿está llegando tarde la Administración con las ayudas? Sí, se ve que está llegando tarde. La prueba ha sido lo que ha comentado el presidente de los empresarios de Artenara, que hay todavía, pues según parece, ayudas de incendios anteriores. Pero hace falta ayudas justamente para potenciar el sector primario. Hablábamos antes de los jóvenes, del trabajo duro, que a lo mejor eso no lo quieren. Hay muchos jóvenes que sí. Si ese trabajo duro al final es rentable. Claro, ¿Qué es el problema? No lo es. Que no es rentable. Ahí es donde tenemos que incidir, ya no solo en ayudas, sino en campañas de concienciación. Porque ¿cuántos canarios estamos consumiendo productos de la tierra? Cuando tenemos un vino, vamos a un vino más barato, vamos a un vino más caro, no nos damos cuenta que si compramos un vino de fuera o compramos un producto de fuera, estamos ayudando, en cierto modo, a que decaiga el sector primario. A mí me llama mucho la atención un dato, Miguel, que comentábamos antes en el documental. La FAO dice, un 60%, recomienda un 60% de autoabastecimiento. Canarias tiene un 10%. Es que esto es un problema muy grave. Claro que es un problema. No iba a hablar de eso, pero al hilo de lo que ha dicho Carlos Domínguez, hay una cosa que está clara. En anteriores programas, si haces memoria, Miguel, recuerda que hablábamos de que Canarias, y en el Buenos Días Canarias también se ha hablado, de que Canarias debería pensarse muy mucho ir a un mayor autoabastecimiento, ya no solo por la riqueza, sino también por la seguridad. Porque claro, ocurre cualquier cosa, ya estamos viendo que aquí se mueve alguien se constipa y la gripe nos viene a todos los demás, ¿no? Pero yo sí te iba a decir una cosa, que sería injusto no hacer una matización a todo esto. Estamos hablando de un incendio que ha ocurrido este verano, que se ha llevado miles de hectáreas por delante, pero bueno, no se llevó afortunadamente ninguna vida humana, ¿no? Claro, la gente que nos esté viendo ahora en La Gomera o los que tuvieron pérdidas de familiares y de amigos aquel 11 de septiembre del 84 en La Gomera dirán, hombre, hubo un incendio. Claro que sí, fue un incendio mucho menos grave que este en cuanto a, digamos, a superficie quemada, pero con un coste personal de más de 20 personas. Vamos con un asunto polémico porque lo hemos escuchado en el reportaje, la mayoría de los incendios pues está la mano del hombre detrás y además un porcentaje muy amplio, yo creo que alrededor del 60%, pues son intencionados. Durante el incendio de Gran Canaria, por aquí pasaron muchos líderes políticos, también vino Pedro Sánchez, entre ellos también Pablo Casado del Partido Popular, y habló de incluir la prisión permanente revisable para los pirómanos. Yo no sé si están de acuerdo en esta medida, si les parece demasiado excesiva. Juan, Paco... ¿Pero se trata de introducir un debate sobre la prisión permanente o se trata de introducir la necesidad de que la piromanía se castigue de una forma... ampliar las penas. Yo creo, vamos a ver, yo creo que no podemos estar permanentemente cogiendo el Código Penal y revisando las penas, pero sí creo que la piromanía es uno de los delitos más graves que existen, porque es un delito que se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Cuando a un desalmado le mete fuego al monte, no sabe lo que va a pasar con ese fuego, no sabe si va a acabar con miles de bestias o si va a acabar con personas, no sabe lo que va a ocurrir. Por lo tanto, es un crimen repugnante, porque es un crimen potencialmente terrible. De todas formas, no sé si Casado tiene algún estudio de número de pirómanos a nivel estadístico. Un pirómano en Gran Canaria que ha dejado huella profunda es el señor que, estando en la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, se cargó Sialsa, que era una empresa pública que apoyaba a los ganaderos para producir leche, y dijo, el Cabildo no está para hacer yogures. Se llama José Manuel Soria y es el dirigente del PP que Casado ha querido recuperar. Por ejemplo, habiéndose cargado Sialsa, se cargó una parte de la ganadería, del apoyo del Cabildo a la ganadería de Gran Canaria. ¿Pero tú estás seguro de que el señor Soria está identificado como pirómano en algún bando o algo por el estilo? No, digo yo que contribuye los pirómanos. A veces hay pirómanos que han pasado por la política que no se les llama como tal. Como siempre cuando pasan este tipo de acontecimientos,
procedimientos se dicen muchas cosas en esos días, por ejemplo esto de Pablo Casado, pero también se estaba hablando de que si iban a venir aquí una base de hidroaviones y de helicópteros Kamov. Ahora iremos con eso. Y de momento no se ha vuelto a saber nada más y parece que el tema está como medio olvidado y yo creo que es un gran error. Una cuestión que también quería destacar, nos quedamos mucho con la estampa de los hidroaviones, que efectivamente era impresionante y es genial haber tenido todos esos medios para apagar el incendio, pero a mí me gustaría mucho destacar el papel de los Presa, de los Bravo, de esa gente que estaba en el terreno, que por cierto hemos visto en este reportaje que no es precisamente plano, es muy difícil trabajar ahí y se están jugando la vida en cada día que están luchando contra el incendio. Orografía en Canarias que condiciona todo, hasta las labores de extinción. Hablabas de los hidroaviones. En muchos momentos del incendio en Gran Canaria había alrededor de 16 medios aéreos. Y ya saben lo que pasa en Canarias cada vez que tenemos un incendio de este tipo y cada vez que vienen hidroaviones desde la península. Se vuelve a generar, se vuelve a abrir la polémica de qué medios aéreos necesitamos en las islas y sobre todo de qué tipo. Fueron unas de las imágenes más populares durante los incendios en Gran Canaria. Expectación, aplausos y muchos agradecimientos para los hidroaviones llegados de la península. Es innegable que el hidroavión es eficaz porque si no, no hubiesen traído 4 hidroaviones para ayudar a sofocar el fuego en Gran Canaria. Y en realidad no es un debate entre hidroaviones y helicópteros, es un debate en pedir más medios aéreos. Pero una base de hidroaviones permanente no es la apuesta del Parlamento de Canarias. La Cámara Regional ha aprobado por unanimidad solicitar al Gobierno central una base fija de un helicóptero Kamov que pueda operar todo el año. Considera que es más eficaz que el hidroavión. Desde luego que el Kamov es importante. Suscribimos al 100% lo que usted plantea de la diferencia entre el Kamov y cualquier hidroavión en cuanto a la mejor operatividad, en cuanto a poder vaciar agua con más rapidez y mayor volumen. Se adaptan mejor a nuestra orografía y tienen menos impacto medioambiental. El hidroavión tarda en llegar, ya se le propaga el incendio desde el pino al resto de los combustibles vegetal, el combustible forestal. Siempre es más rápido y más preciso. Y lo que importa es la precisión. Donde está el foco es lo que hay que apagar. Hasta el momento el Estado solo mantiene un helicóptero Kamov durante el verano y los hidroaviones acuden desde la península cuando son solicitados, una situación que se pretende revertir con bases permanentes. Bueno, el eterno debate y además sobre todo la idea de tener una base permanente en Canarias de medios aéreos. Es que Ana. es un poco lo que estaba comentando ahora este último técnico que ha entrado en el reportaje. Teniendo en cuenta la orografía de nuestro terreno y las características, lo fundamental es la rapidez. O sea, lo que sea más rápido, lo que llegue antes de que el fuego pueda expandirse por suelo. Mientras es de copas es relativamente más fácil apagarlo y acotarlo y que no se extienda demasiado. Una vez que lleva al suelo, la hemos fastidiado. Lo que pasa es que siempre acabamos tirando de los hidroaviones. Sí, yo creo que es un debate de imagen política. Le vino muy bien cuando estuvo aquí la ministra de Defensa, la rueda de prensa esa que dio, que la gente estaba esperando que terminara de hablar para que hablara Grillo, faltaría más, y hablando solo de los militares, del papel de los militares y de los hidroaviones. Yo creo que sí ha servido para un poco dar buena imagen de marketing y tal, pero está claro que los helicópteros son más, y debe ser más el trabajo preventivo. Yo creo que es un debate completamente falseado. En estos casos como en otros, perdona Paco, lo que es importante es escuchar la opinión de los técnicos. Si un técnico te está diciendo que es más factible, que es mejor para apagar un incendio en un helicóptero, hagámosle caso. Y después da igual lo que se diga en la tribuna del Parlamento, porque después empiezan a salir todos los que entienden de todo. No, vamos a hacer una cosa. Le preguntamos a los técnicos y si los técnicos dicen este tipo de helicóptero se prueba a tener la base aquí de ese tipo de helicóptero. Y luego cuando hay una gran catástrofe, pues sí hay que reclamar los hidroaviones, pero es que parece que en cuanto a eso... Es que el debate no está en qué es mejor. Eso lo pueden efectivamente decir los técnicos y tomarse una decisión sobre ello. La base permanente. El trabajo fundamental es determinar qué necesidades se pueden asumir. Porque claro que sería fantástico tener no una base permanente, 7 y una en La Graciosa por si alguna ¿Hay problemas de dinero, de presupuesto? No, yo creo que no. El problema también es de dinero y de presupuesto. El presupuesto no es inagotable. Hay miles de necesidades en esta región y la necesidad más urgente que tiene esta región no es llenar de bases aéreas para apagar incendios. Aquí tenemos una región donde hay índices altísimos de pobreza y los recursos hay que distribuirlos de una manera razonable, sensata. ¿Hacen falta medios para apagar los incendios? Sí.
pero medios razonables. Lo que no se puede es pensar que porque tengamos aquí todos los medios del mundo no van a producirse más incendios. No es así, van a seguir produciéndose. Hay que tener en cuenta una cosa, efectivamente sí hace falta una base de helicópteros o de hidroaviones, pero está claro que los hidroaviones viniendo de la península en 3 horas están aquí. Habría que, si no tenemos aquí hidroaviones, habrá que ser más diligentes a la hora de solicitar que vengan esos hidroaviones. Y evidentemente hay que ser didácticos, como son los técnicos, como fue Grillo en su momento, que fue muy didáctico y todos lo agradecimos. Pues con esto también. Los técnicos dicen, es mejor que un hidroavión, es mejor un helicóptero. Y además el CAMOV. Bueno, pues si lo dicen por algo es, por nuestra orografía. No vamos a meter en nuestros barrancos a los hidroaviones. Ahí puede operar mucho mejor un helicóptero, pero evidentemente hace falta helicópteros CAMOV en Canarias. Yo creo que el debate técnico está ampliamente superado y todos lo tenemos meridianamente claro. Aquí el debate no está ahí, sino simplemente en tener la agilidad para contar con unos recursos cuando se necesiten. Y lo digo ¿por qué? Porque ha habido incendios, y no voy a decir en qué administración ni con qué delegación del gobierno, en los que la delegación del gobierno estaba esperando que el gobierno de Canarias le enviara un papel para pedir oficialmente un hidroavión al Estado, ¿vale? Y la llegada del hidroavión se retrasaba porque ese papel no se había enviado. Y esto ha ocurrido. Claro. Y eso es lo realmente grave. No si helicópteros, hidroaviones o CAMOV, pero si es que ya todo el mundo coincide. Si es que sabemos que las islas son volcánicas, son montañas, lo ideal es el helicóptero. Vale, pero lo ideal también es poder contar con esos medios en cuanto tengamos necesidad de ello. Y en esta ocasión eso ha pasado. Y afortunadamente, ojalá que si tenemos la desgracia de volver a afrontar un incendio, tengamos esa misma agilidad para volver a tener esos medios. Ana, Juan, ven. No, efectivamente, está claro que con los medios tenemos que contar y si pueden ser los más adecuados, pues está claro, no hay nada más que hablar. El tema es que los tengamos y que podemos disponer de ellos, la próxima vez que nos veamos en una de estas, de la manera más inmediata posible. Yo creo que ahí está la única... Sí, Vladimiro Rodríguez Brito publicó algunos artículos durante el incendio y destacaba que hace 30 años en Canarias habían 200.000 agricultores y ganaderos y pastaban 100.000 cabras, que cada día retiraban 2.000 toneladas de lo que es el combustible. Yo creo que esa es la clave, o que el gobierno tome medidas en los comedores escolares, la comida que se come. No puede ser que estemos comprando papas de Israel, que ponga Israel en pequeñito y que estén envueltas en una foto de papas arrugadas con mojo. El gobierno tiene que sancionar medidas, por ejemplo, en las que se camufla la papa de Israel como si fuera papa canaria, por ejemplo. ¿Y ustedes están también convencidos de que el futuro que nos espera es extender prácticamente las campañas contra incendios todo el año? Hombre, si no todo el año, Miguel, por lo menos en las épocas adecuadas y no pasarlas por alto. Hay una cosa que está clara, hay un dicho, ¿no? Más vale prevenir que lamentar. La palabra prevención es fundamental en este caso porque luego de estos polvos vienen estos lodos. Entonces, si resulta que no estamos cuidando la limpieza de los montes o que no estamos haciéndola adecuadamente, si cada día tenemos más irresponsables que ponen o bien una máquina eléctrica en medio de unos árboles que luego se prenden o simplemente que la ganadería ha ido un picado en estas Islas Canarias, pues alguna solución habrá que ver y la prevención es fundamental. Pero vamos a ver, lo de, perdón sí, que interrumpa, lo de extender las campañas contra incendios a otras épocas del año viene siendo igual de simple que lo de helicópteros o aviones. Es una cuestión de saber en qué punto de sequedad está el monte y en qué punto de peligro. Si ese punto de peligro que hasta ahora se ha considerado necesario tener campañas reforzadas con cuadrillas, etcétera, se extiende hasta noviembre, pues hasta noviembre tenemos que tener la campaña reforzada, es que no hay más. De Miguel Ángel, en realidad, lo que está planteando es: nos vamos a enfrentar a una situación en que el cambio climático va a provocar que siempre estemos en riesgo de incendio. Esa es la pregunta en realidad. Sí, nos vamos a enfrentar a una situación en que la sequedad de los montes va a ser cada vez más alta, en la que cada vez vamos a estar más en riesgo de incendio, de deforestación, de sequías. Eso es real, eso es real. Pero por lo tanto, realmente lo que menos nos va a preocupar probablemente es que los montes se quemen. Bueno, estamos hablando del incendio en la cumbre de Gran Canaria, pero en los últimos 20 años en Canarias ha habido bastantes catástrofes medioambientales, bastantes incendios forestales. Incluso, en la parte más negativa, lo comentaba antes Chicha, pues es que algunos se han llevado vidas por delante. Pero claro, fíjense, desde el año 2000 se han calcinado en las islas miles de hectáreas. Wendy, buenas noches. Así es, este programa ha hecho un balance de esos incendios durante los últimos 20 años. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Como saben, este incendio en Gran Canaria ha sido uno de los más graves del archipiélago, pero no el único. Desde el año 2000, las islas han registrado 14 grandes incendios.
Desde esa fecha se han quemado unas 75.000 hectáreas. Para que se hagan una idea, una superficie mayor a toda la isla de La Palma. El año 2007 fue fatídico para Canarias. El fuego calcinó más de 35.000 hectáreas de las dos islas capitalinas. En Gran Canaria, las llamas quemaron 18.700 hectáreas. Fue provocado por un trabajador forestal condenado después a más de 8 años de cárcel. Ese mismo año, en Tenerife, el fuego arrasó 16.800 hectáreas y ocasionó 2.000 desalojados. También fue provocado, pero nunca se encontró al autor. 2 años más tarde, en 2009, son los palmeros los que tienen que ver cómo se queman sus bosques. En total ardieron casi 3.500 hectáreas. 2012 fue un año negro. También en La Palma ardieron cerca de 2.800 hectáreas, mientras en La Gomera se quemaban más de 2.600, 742 de ellas dentro del Parque Nacional de Garajonay, y 6.500 hectáreas se calcinaban en el sur de la isla de Tenerife. 4 años más tarde, en 2016, La Palma volvió a ser pasto de las llamas. Además, un agente forestal perdió la vida mientras participaba en las labores de extinción. Un año después, en el año 2017, falleció otra persona. Era una mujer residente en Gran Canaria, donde se calcinaron 2.700 hectáreas a causa de un incendio que se inició en Tejeda y afectó a otros 6 municipios. Ninguno de estos incendios alcanzó la virulencia del pasado agosto, como saben, en la isla de Gran Canaria. Y ya hay voces que culpan directamente al cambio climático. ¿Podemos relacionar, Miguel Ángel, el cambio climático directamente con el origen de estos incendios en los últimos años, como hemos hecho en este balance? Lo que está claro es que por culpa del cambio climático están subiendo las temperaturas, hay mayores sequías, lo comentaba antes Paco, eso por lo menos tiene el consenso científico, pero la pregunta ahora, Wendy, tú lo has dicho, es si debido al cambio climático nos estamos encontrando ante incendios de mayor virulencia en Canarias y en otras partes del mundo. Vamos a preguntárselo a Pedro Dorta, experto en climatología de la Universidad de La Laguna. Pedro Dorta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues la pregunta se la lanzo. ¿Hay relación directa entre el cambio climático y la virulencia de los últimos incendios que hemos visto en Canarias? Yo sé que a los periodistas les gustan las respuestas sí, no, blanco o negro, pero es muy difícil responder a esa pregunta. Lo que sí le puedo decir es que a escala global hay estudios que demuestran que los incendios forestales en el mundo mediterráneo se están incrementando como consecuencia del cambio climático. Relacionar el último incendio de Gran Canaria con el cambio climático es difícil de demostrar. En ese sentido tendríamos que demostrar también los del año 2007, por ejemplo, pero evidentemente el cambio climático tiene y tendrá un impacto importante en el desarrollo del fuego en todo lo que es el mundo mediterráneo, entre el que se encuentra el archipiélago canario. Se está hablando mucho del incendio de Gran Canaria como un incendio de sexta generación por la propagación, por la virulencia. ¿Es correcto utilizar este término? Bueno, el término de sexta generación es un término que hace referencia a incendios que se producen de forma muy súbita, que se desarrollan de forma muy rápida, que afectan, que son casi explosivos en ese sentido, y tampoco la respuesta es sencilla, es decir, no hay un umbral a partir del cual se habla de incendios de sexta generación o no. La cuestión es que los incendios forestales en los últimos años en Canarias, como el que ha dicho de 2007 o este de último, o los que ha habido también en 2016 o 2017, tienen una característica importante, y es que han arrasado miles de hectáreas en muy poco tiempo. Eso puede llamarse de sexta generación, pues probablemente en algún caso sí. Tenemos que tener en cuenta sobre todo que en Canarias hay 2 factores importantes. Uno es la orografía y el otro son las advecciones de aire sahariano. Cuando tenemos un monte formado por especies pirófitas como el pino, una orografía muy compleja y una llegada de aire sahariano, pues evidentemente es el caldo de cultivo para la propagación del fuego de forma explosiva. Habla de forma explosiva, habla de ese fuego de forma explosiva. Se habló de pirocúmulos, un palabra que a lo mejor cuesta explicar, pero si lo comparamos con esas columnas de humo que vemos en muchas erupciones volcánicas, me imagino que ya los espectadores lo tienen muy claro. Esto no es habitual en Canarias, encontrarnos este tipo de formaciones.
Bueno, yo le podría decir, por ejemplo, que en el incendio de La Gomera, que creo recordar que fue en 1989, en septiembre del año 89, donde murieron 20 personas, se produjeron nubes de este tipo. Sí. Porque este tipo de nubes se producen fundamentalmente por la cantidad de núcleos higroscópicos, es decir, de partículas que genera el propio incendio, y por el calor que hace elevar el aire y, por tanto, la formación de ese tipo de nubes de tipo cumuliforme, que fuego, una nube generada por ese tipo de cuestiones. No es la primera nube de ese tipo y son relativamente comunes en los grandes incendios a escala mundial. Pedro Dorta, como decíamos, experto en climatología de la Universidad de La Laguna, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, ¿podemos evitar este tipo de incendios? Yo creo que hablar de causa y de origen sería distinto en este caso. En el caso, parece que una de las temas de cambio climático tendría que ver también con las circunstancias que se dieron en el grande de Gran Canaria, el segundo, 30% de humedad, más de 30 grados y el tema de los vientos. Pero el origen, ha habido dos orígenes curiosos, uno de menos dimensiones, un señor soldando una puerta, y el segundo, una torreta eléctrica, parece, por ahí van las investigaciones, que se han pasado la pelota Endesa, Unelco, Red Eléctrica y la Heredad de Agua de Valle Seco. Lo que pasa es que a partir de esta chispa, aquello... Claro, porque por los otros factores, pero me parece curioso que en cuanto al primer origen, que tuvo menos dimensiones, algunos medios sacaban las fotos del señor que fue detenido, y en el segundo vamos a ver lo que tardamos, teniendo en cuenta que son empresas eléctricas con mucha fuerza, ¿no? Paco lo comentaba, también lo comentaba el profesor Pedro Dorta. Estamos ante un fenómeno global, que es el cambio climático, y queremos atajar los incendios a nivel local. ¿Podemos hacer eso? En general no podemos actuar sobre la globalidad del cambio climático de manera local, pero si todos tomáramos la decisión de considerar que no podemos hacerlo, no podría hacerse nada. Mi generación, ya bastante provecta, como ven ustedes, es una generación que consideraba que había que pensar globalmente y actuar localmente sobre las cosas. Y yo creo que en Canarias tenemos muchísima tarea que hacer, porque estamos muy lejos de tener un comportamiento con el medio ambiente, con nuestro entorno, que sea respetuoso y que sea sensato. Tenemos que estudiar fundamentalmente cómo funciona nuestra relación con el medio y cómo podemos hacer para que mejore. ¿Eso va a hacer que cambie el clima? No. No va a hacer que cambie el clima, pero si todos hiciéramos lo mismo en el planeta, seguramente avanzaríamos en la dirección correcta. Antes lo decía, creo que era Ana, diciendo que bueno, que lógicamente nos tenemos que acostumbrar a pensar que cada día va a llover menos, nos guste o no, bueno, y además lo estamos viendo, ¿no? Estamos bueno, a mediados va a llover más torrencialmente, no va a llover menos. Claro, pero a ver, Paco, el que llueva torrencialmente no nos soluciona nada. Siempre se ha dicho que para la agricultura, para la salud incluso de las personas, es mucho mejor que te llueva de forma pausada, pero más a menudo, etcétera, etcétera. Pedro Dorta incidía en una cosa, por cierto, recordar que el incendio de La Gomera fue en el 84, no en el 89, el 11 de septiembre, un martes además, porque hay personas que lo llevamos grabado a fuego. Hay una cosa que está clara en todo esto, ¿no? En La Gomera, ¿qué pasó, Miguel Ángel? Que hubo un cambio de viento y los cogió a todos en la carretera. Eso también lo tenemos que pensar, y lo decía antes Santi Moroñón, que nos tenemos que ver la orografía de las islas, que no es tan fácil apagar un fuego. Entonces hay que tomar una serie de precauciones, y es un tema que no debemos de dejar de tratar, porque en La Gomera, cuando decían no, imprudencia no, les cambió a aquella pobre gente. Los barrancos se convierten en callejones sin salida. Claro, es que no estaban en un barranco, estaban en un callejón, en un iban a mirador. Bajar, el viento vino, ellos en un collado, en un cambio de barranco. Entonces Santi Moroñón decía antes, efectivamente, y lo ha dicho Pedro Dorta, que claro, también teniendo en cuenta cómo son nuestras islas, entonces, y creo que también Juan antes hizo esa advertencia, tiene mucho mérito apagar un incendio, no es moco de pavo. Sí, y de hecho, por ejemplo, en Guadalajara también ocurrió un incidente similar. Hubo unos cuantos bomberos que se murieron precisamente porque hubo un cambio de viento muy fuerte y de repente aquello les pidió en medio de una vaguada prácticamente y se los llevó por delante. Claro, es que las muertes en los incendios no se producen porque la gente se tire al fuego. No, está claro. Las muertes en los incendios se producen porque estás en un sitio donde no hay fuego, cambian las cosas y de repente hay fuego y te achicharra. Lo que ocurrió en La Gomera fue también un acto de imprudencia. Yo sé que es difícil y duro decir esto, pero se actuó sin conocimiento y sin lógica. Se subió con los Mercedes oficiales a contemplar la panorámica de lo que estaba ocurriendo para dirigir la situación, y se fue a la degollada de Peraza, que es donde realmente se produjo la situación, que es una vertiente que corta en dos la isla, y se veía el incendio por un lado y de repente vino por detrás. Pero eso fue lo que ocurrió, no hubo forma de escapar. Es un fenómeno normal, ¿no? El fuego no iba... No estaba previsto que fuera de esa forma. Obviamente las muertes en un incendio siempre ocurren por esta clase de situaciones, porque son totalmente imprevisibles. Es que nadie puede controlar
cómo va a evolucionar ese incendio. Y estamos dando ejemplos de ello. Hombre, si eres profesional, estás entrenado, tienes más posibilidades de ser capaz de escapar este tipo de situaciones. Ese fue el problema, que la gente que subió ni era profesional de extinción de incendios, ni iba acompañada de profesionales de extinción de incendios, fue una comitiva de políticos. Pero que puede pasar también, incluso a los profesionales se ven precisamente en ese riesgo y les puede ocurrir. Yo la verdad es que cuando la gente se pone a hablar de sexta generación, también la verdad es que todo esto es tan difícil de precisar, es como decir para dónde va a ir una nube, hacia uno o hacia otro lado, no lo sabemos. Lo realmente importante es que es un incendio muy virulento y que hemos tenido en el fondo suerte, porque a pesar de que hay gente que sabe mucho en la coordinación y extinción de este incendio, ellos mismos te reconocen que ha habido suerte, que ha habido golpes de suerte muy potentes, por ejemplo en Moya, cuando de repente cambia el viento y el incendio deriva hacia otro punto y deja de acercarse hacia las casas, por ejemplo. Y fíjate que Wendy ha hablado del 2000 al 2019. Sí, en los 20, 19, 20 pero últimos años. Caso, pero en los años 80, en los años 80 y 90, en Canarias hubo unos, aparte del de La Gomera que hemos hablado, ¿te acuerdas, Paco? El del norte de Tenerife, brutal. En el año 83 fue... Sí, venga, cierras el tema. Por volver un poco a la pregunta que planteas en un principio y que en parte respondía Paco, la solución está claro que no es no hacer nada. E independientemente de que el cambio climático sea algo que no dependa exclusivamente de nosotros, sí que a medio y largo plazo tenemos que actuar de manera consciente y cambiando. Es un cambio total de estilo de vida, de estrategias, de concienciación. Es un cambio de mentalidad completa el que tenemos que llevar a cabo. Y viendo las consecuencias que estamos teniendo, hay que acometerlo. Bueno, dejamos el tema aquí y si me permiten la broma, vamos de un fuego a otro fuego, porque la situación en Cataluña pues se aviva por momentos. Fíjense, vamos a ver imágenes en directo ahora mismo desde Barcelona, las están viendo, son imágenes en directo del centro de la ciudad, ya cuarto día, cuarta noche, tercera noche en la que se producen pues problemas, los están viendo, con fuegos, con incendios en plena calle, radicales lo estamos viendo pues prendiendo hogueras en el pleno centro de la capital catalana. A lo largo de las últimas horas los Mossos de Escuadra han tenido que cargar contra estos radicales e incluso se han dado momentos en que han tenido que cargar para evitar, fíjense, una confrontación entre radicales de izquierda y radicales de ultraderecha. Esa es la situación ahora mismo en Barcelona, en lo que se está viviendo. Había una manifestación, una concentración preparada para esta tarde, previa a la huelga general de mañana, pero han visto que las noches en Barcelona y en muchas ciudades de Cataluña siguen calentitas. Y lo de calentitas vamos a dejarlo en una expresión ligera. Pero bueno, ya saben, hay problemas en Cataluña. Ayer hablaba Quintorra, también hoy hablaba Quintorra. Ya saben que la actitud del presidente catalán ha sido calificada por alguno de manera, pues quizás incongruente. Torpe, dice por aquí Santiago Morollón. Ahora le preguntaré por la actitud de Quintorra, porque también, por ejemplo, hemos visto que el gobierno estatal ha reforzado pues los medios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, mandando pues más agentes de la Guardia Civil. Y fíjense, porque hablamos de Quintorra. Hoy hablaba Quintorra en el Parlamento catalán de un nuevo referéndum de autodeterminación. Pero claro, esto viene después de escuchar a Sánchez ayer pues pidiendo calma y serenidad. Lo decía así. Que la única esperanza de los grupos violentos es que cometamos errores. Su única esperanza es vernos exaltados y divididos. Nos quieren exaltados para que caigamos en sus provocaciones y alimentemos una espiral violenta. Y nos quieren divididos para debilitarnos y tratar de imponer su voluntad sobre la democracia. Y nos deben encontrar, como exige la gravedad del momento, firmes, serenos y unidos. Bueno, comparecencia en Moncloa después de reunirse con los principales líderes de los partidos políticos. No encontramos unidad entre esos líderes porque Pablo Casado era bastante más contundente después de hablar con Pedro Sánchez y exigía más mano dura. Ante los acontecimientos que hemos vivido ayer, antes de ayer, y los que hoy se están viviendo en infraestructuras básicas del Estado, el Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat.
Ahora iremos con la situación en Cataluña, pero ¿qué les parece la postura de los dos líderes políticos, tanto la de Pedro Sánchez como la de Pablo Casado, Ana? Bueno, unidad a 3 semanas de las elecciones en este país hubiera sido algo inaudito que hubiéramos encontrado. Si hubieran tenido esa altura política, pues no estaríamos yendo a unas nuevas elecciones, eso me parece evidente. Rápido, Santi, Carlos. Bueno, pues un error, porque yo creo que hay cosas que están por encima de otras y desgraciadamente lo que está pasando en Cataluña desde mi punto de vista está por encima de los comicios del 10 de noviembre, que por cierto son una repetición porque ellos no se han puesto de acuerdo. ¿Pero qué se debería hacer? ¿Se debería tomar como le exige Casado esa ley de seguridad nacional? Es una opción. Realmente yo creo que la mayor parte de los españoles estamos hartos de una situación que se reproduce de manera sistemática, pero la responsabilidad fundamental de lo que está ocurriendo en estos momentos tiene que ver con el hecho de la incapacidad de los políticos de haber llegado a un acuerdo. Yo creo que es suicida haber convocado un nuevo proceso electoral a sabiendas de que se iba a producir en medio digamos, de la sentencia del Supremo y que eso iba a provocar una situación absolutamente explosiva en Cataluña. Ahora nos quejamos de que esa situación explosiva se produzca. Es que no se sabía que iba a ocurrir. Lo que pasa es que ahora, en un momento determinado teníamos a Pedro Sánchez con una mano el tema de Cataluña, en otra mano el tema de Franco sacándolo del Valle de los Caídos, a ver con qué juego para obtener rédito electoral. Ahora les pido más opiniones, perdona Chicha, perdona Carlos, porque sé que te he dado la palabra, pero vamos a esperar un poquito, porque nosotros nos hemos ido a Cataluña, ya saben, mañana es esa huelga general y un equipo del Enfoque ha ido a comprobar cómo se está viviendo, cómo se vive en estos momentos en Cataluña, en Barcelona. Este es un adelanto, fíjense, tensión en las calles, enfrentamientos y una circunstancia también pues llena de momentos bastante particulares. Vean. Canario, 11 años en Barcelona, te enamoras de una catalana independentista y tú eres antiindependentista. Me da vergüenza a veces de ser catalán, porque esto es una vergüenza lo que está pasando aquí. Ya llevamos 3 o 4 años con la misma historia. Durante nuestro recorrido por Barcelona, un grupo de jóvenes nos corta el paso. Debemos darnos media vuelta para no quedar atrapados aquí durante horas. Cogello vais a estudiar a trabajar. ¡Por favor! Cogello vais a estudiar a trabajar. Tú no mandas lo que tenemos. Vale, pero no os pongáis aquí en Hemos visto que son todos muy jóvenes, sí, muchos de ellos claramente menores de edad. Tú, que eres publicista y trabajas también en el mundo del cine, sí, ¿te está afectando en tu trabajo esta situación? Yo en unos cuantos días me marcho fuera de España a vivir y más que nada por esto. Tío, estoy yendo al médico, tío. Estoy yendo al médico, tío, por favor. Enseguida vemos completamente ese reportaje, pero será en unos pocos minutos después de la publicidad. Lo veíamos antes de irnos a publicidad, un equipo de El Enfoque, José Denis y Alberto Manuel, nuestro cámara, se ha desplazado estos días a Cataluña. Se ha encontrado una ciudad con situaciones bastante tensas, con el ambiente muy crispado, y vamos a ver la primera parte de ese reportaje y también cómo están viviendo muchos canarios la situación en Cataluña. Estas son algunas de las secuelas de los incidentes nocturnos que las protestas han dejado varias noches en la ciudad de Barcelona. Al día siguiente se traducen en operarios intentando solucionarlo e importantes vías como esta cortadas en el Paseo de Gracia. Hablamos también con catalanes para ver qué opinan de todo esto. ¿Es usted de Barcelona? Yo soy nacido aquí, sí. ¿Le afecta de alguna manera lo que está ocurriendo esta semana? Hombre, me afecta, me da vergüenza a veces de ser catalán, porque esto es una vergüenza lo que está pasando aquí. Ya llevamos 3 o 4 años con la misma historia y no tiene visos a arreglarse. Mi casa bastante tranquila, porque no estoy teniendo ningún problema para ir a la uni, para volver, pero bueno, también depende del lugar por donde te muevas. Manifestarse de manera normal, sin altercados, es lo más correcto del mundo, pero ahora ya estamos pasando una línea que no se debería pasar. Porque como podéis ver, estos incidentes afectan a todos, independentistas o no independentistas, y la imagen que están dando de cara a la Unión Europea nos está dañando. Justo yo vivo a 2 calles de aquí, justo delante de la delegación del gobierno, entonces sí que es verdad que están cortando algunas calles por las manifestaciones y bueno, tenemos que ver a qué hora salir de casa y a qué hora volver, porque si no nos encontramos a mucha gente y no podemos pasar. Esto también divide un poco a los manifestantes, ¿no?
porque hay gente que simplemente se quiere manifestar por algo en concreto y hay gente que busca jaleo. La presión ante coyunturas como la que estos días atraviesa Cataluña la viven especialmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muchos de ellos destinados allí como refuerzos en ciudades próximas a Barcelona. David, estás estos días en Cataluña junto a otros 20 guardias civiles canarios quedándote en este hotel. Vienen para el dispositivo especial. ¿Cómo lo están viviendo? La ciudad se ha portado bien con nosotros, la gente nos saluda, nos apoya. Sin embargo, hay otra gente y otros compañeros que están bastante por la situación porque más cercana a Barcelona, la situación es bastante más complicada. Cuando han tenido que salir a patrullar a las calles, ¿han vivido situaciones de especial tensión estos días? Por ejemplo, ayer nos cruzamos con un grupo que iba al aeropuerto del Prat. A la altura de la autopista había una pequeña retención, se dedicaron a insultarnos, a intentar lanzar algún objeto. ¿Las familias desde Canarias cómo lo están viviendo el que ustedes estén aquí esta semana? Bueno, las familias con bastante preocupación, ven las noticias, nos llaman continuamente, no saben, cuando ven los disturbios no saben si estamos ahí o estamos en otro sitio. ¿Temen que alrededor del hotel vengan a hacerles scratches como en otras imágenes que hemos visto en otras ocasiones? Sí, se teme y se prevé. De hecho, ya lo intentaron hace 1 o 2 días, intentar hacer un scratch aquí con cacerolada y demás, pero el despliegue de los mozos evitó que se consiguiera. Durante nuestro recorrido por Barcelona, un grupo de jóvenes nos corta el paso. Debemos darnos media vuelta para no quedar atrapados aquí durante horas. Tío, estoy yendo al médico, tío. Estoy yendo al médico, tío, por favor. El tío me ha tirado una cerveza por encima. Cogello para estudiar a trabajar. ¡Por favor! Cogello para estudiar a trabajar. Tú no mandas lo que tenemos. Vale, pero no pongáis aquí. A medida que han ido pasando los días después de la publicación de la sentencia, las protestas se han ido incrementando. Muchas de ellas de manera espontánea han cortado varias vías de Barcelona y de toda Cataluña, dificultando la movilidad de muchos ciudadanos. Mónica es de Tenerife, es distribuidora de alimentos y visita a todos sus clientes en transporte público. El lunes, después de haber salido la sentencia, pues al volver a casa al mediodía sí que noté como más afluencia de gente en el metro. De hecho, tuve que dejar pasar un metro y esperar el siguiente porque había más gente de la normal para ese día. Mis amigos sí que me han dicho aquí que han encontrado problemas, sobre todo por las tardes, que es cuando se han producido las manifestaciones y concentraciones y demás. Y ahí es cuando sí que han habido cortes de líneas de guaguas, de metros y demás, a las zonas como que han estado con más conflictos estos días. Rodrigo, estamos en pleno centro de la Gran Vía de las Cortes Catalanas, cortada el tráfico por este grupo. Hemos visto que son todos muy jóvenes, muchos de ellos claramente menores de edad. Tú, que eres publicista y trabajas también en el mundo del cine, ¿te está afectando en tu trabajo esta situación? Realmente nos está afectando bastante porque ya ves, como han cortado calle, nosotros tenemos que transitar por aquí, tenemos que transitar equipos, materiales. Yo en unos cuantos días me marcho fuera de España a vivir. Y más que nada por esto, porque esto es una situación que va siendo cíclica y hay manifestaciones, hay menos trabajo, las productoras se van fuera, se van a Valencia, se van a Portugal, se van a Madrid, porque es inviable. O sea, tú no puedes tener un presupuesto de casi 500.000 euros y tener esta situación para poder llevarlo a cabo. Entonces, los clientes, las marcas no quieren grabar aquí en Barcelona por este tipo de cosas. Bueno, ya lo han visto, situación que han registrado, que han grabado nuestros compañeros en Barcelona. Estos días hemos visto pues intervenciones bastante contundentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Yo les pregunto, ¿cómo creen que han sido estas intervenciones? ¿Comedidas, más comedidas que las del referéndum del 1 de octubre de 2017? Indudablemente, Miguel Ángel, la organización. Aquí ha habido organización y aquí ha habido compenetración entre 3 cuerpos diferentes, ¿no? Porque de la Policía Local de Barcelona oía yo en las últimas horas que nada se sabe. Entonces hay una cosa que está clara, y eso que su alcaldesa Ada Colau dijo que el señor Torra, que por cierto hay que quitarlo de la forma que sea, pero habrá que quitarlo, ¿no? Y él se tiene que dar cuenta que se debería de ir. Ada Colau decía que Torra no podía ser un activista sino un presidente
digamos, de todos los catalanes. A tu pregunta muy concreta, es un sí, porque tanto los Mossos de Escuadra como la Policía Nacional como la Guardia Civil, en este caso no se han estado pisando los callos, como decimos aquí. Sí, yo coincido, no creo que haga falta más mano dura. La mano dura la dicen Ciudadanos y PP porque ganan votos así, y juega Pedro Sánchez a dar un discurso insinuando, pero sabe que incluso en Cataluña perdería votos. Yo diferenciaría el problema del independentismo, que hasta ahora ha sido mayoritariamente siempre en el tiempo y en la cantidad de gente que sale a la calle de forma pacífica, de los problemas de violencia de estos 3 días tras la sentencia. Creo que son 2 temas distintos y yo no los mezclaría porque no se caracteriza por la violencia el movimiento independentista catalán, todo lo contrario. Comparto lo que ha dicho Juan. El movimiento independentista catalán no se ha manifestado nunca en posiciones violentas. Lo que sí es cierto es que, en general, cuando se plantea un sistema de subversión política del orden constitucional, es probable que se produzcan episodios violentos, aunque no se persigan esos episodios violentos. Se produjeron durante el 1 de octubre, se produjeron cortes, intención de frenar el comportamiento de las personas, la libre circulación. Eso es violencia, es un tipo de violencia determinada. Y se están produciendo, sin tino, por supuesto, pero por supuesto, eso ocurrió el 1 de octubre. Pero por supuesto, entre otras cosas porque se estaban incumpliendo las leyes, ¿no? Y se estaba desafiando de una manera clara las instrucciones recibidas por parte del Tribunal Supremo, ¿no? Pero en cualquier caso, yo me gustaría dar a entender que la responsabilidad de lo que ocurre es de alguien, de lo que ocurre en estos momentos. Hace 2 días el presidente Quim Torra estaba aplaudiendo la contundencia y sintiendo empatía por las movilizaciones que se estaban produciendo. Estas movilizaciones de ahora son solamente el correlato razonable de las movilizaciones de antes. Bueno, intervención policial, primera polémica. Segunda polémica, ¿se tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución? Escucha lo que decía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Respeto las decisiones del Gobierno. Lealtad con el Gobierno, sí, pero si ustedes me preguntan, y si me pregunta el presidente del Gobierno qué es lo que yo haría, yo pondría en marcha el 155 ya. Bueno, esto fue ayer. Hoy, como decíamos, Quim Torra pues hablaba de desobediencia civil e incluso en el Parlament catalán hablaba de realizar un nuevo referéndum de autodeterminación, sacar otra vez las urnas a las calles. Si per posar les urnes per a l'autodeterminació ens condemnen a 100 anys, la resposta és clara. S'hauran de tornar a posar urnes per a l'autodeterminació. A ver, ¿estos son argumentos suficientes para aplicar el 155 y cesar a Torra, Ana? Yo lo que veo es que los políticos que acabamos de ver lo que están planteando fórmulas fracasadas. El referéndum de autodeterminación ya quedó demostrado que no sirvió para nada más que para caldear los ánimos y crear una situación cuyo epílogo estamos viendo ahora, y el 155 3/4 de lo mismo, tampoco sirvió absolutamente para nada. Luego se revirtió la situación, pero el malestar y la corriente subterránea que lo provoca sigue ahí. Les pido respuestas rápidas. Chicha, Carlos, Santi, 155. Perdona, ¿Sí o no? sí, pero hay una cosa que está clara, Miguel Ángel, antes de decirte sí o no, porque claro, las circunstancias, esto hay que llevarlo al límite y esperar, indudablemente no lo vas a aplicar, en un momento en que tú dices, bueno, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Pero el siguiente paso, ¿sabes cuál es? Que ha llegado el miedo a Cataluña. O sea, hoy ya se puede hablar de que ha llegado el miedo a Cataluña y hasta ahora no podíamos decir eso. Y además hemos visto que tienen un presidente que no puede seguir ni una portavoz que puede seguir. Le falta una categoría. Entonces, ¿a favor del 155? No. Yo no soy partidaria por lo que también acaba de decir Ana. Es que ya hemos visto que se aplicó, además no se aplicó en su totalidad y estas cosas, cuidadito, porque pueden ser un efecto boomerang. Carlos, 155. A mí permíteme que te comente una cuestión también importante y es, ¿qué es lo que puede pasar a partir de ahora, se aplique o no se aplique el 155 o la Ley de Seguridad Nacional? Y es que a lo mejor los políticos independentistas que tanto reclaman la parte dialogante y no la parte violenta, tendrían que mirar en otros sitios donde ha habido algo parecido a lo que está pasando en Cataluña, como puede ser en Canadá, en Quebec. Quebec empezó a reivindicar la independencia, es la parte francófona de Canadá. Bueno, pues empezaron a salir las empresas de Quebec hacia Toronto, que Toronto no era nada. Bueno, pues ahora Quebec pues, se ha quedado muy reducida ante el crecimiento de Toronto. Y eso puede pasar en Cataluña. Y tienen que verlo, tienen que analizarlo los propios políticos catalanes para no caer en ese mismo error. Bueno. Y yo, antes del 155, evidentemente, lo que haría sería pues la Ley de Seguridad Nacional, que es algo más rápido, porque lo que no se puede permitir en España es que una ciudad tan importante como Barcelona lleve 4 o 5 días con las calles así. Sí.
Santi, vete pensándome si me contesta sí o no al 155. Juan y Paco también vayan pensándome esa contestación, porque vamos a ver la segunda parte del reportaje de nuestro equipo. Ya saben, has pasado 3-4 días en Barcelona viviendo lo que se está viviendo en las calles de la ciudad, y estamos también preguntándole a muchos canarios cómo es vivir esta situación, cómo es el día a día en Cataluña. Días convulsos en Cataluña, sobre todo en Barcelona. Miles de personas protestan en las calles en contra de la sentencia del Supremo que condena a entre 9 y 13 años de prisión a los líderes independentistas implicados en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Salimos para preguntar a canarios cómo están viviendo la situación aquí en los últimos años. Nada, canario, 11 años en Barcelona. Te enamoras de una catalana independentista y tú eres antiindependentista. Desde un principio que nos conocimos, ya aún sabiendo eso, al fin y al cabo la política nunca ha estado tanto en mi vida, en teoría la de ella tampoco, y como todo en la vida, el amor al final siempre prevalece con todas las cosas. O sea, ni yo le intento convencer a él de nada, ni él a mí de nada. O sea, cada uno tiene su punto de vista, es como si fuéramos del Barça y del Madrid, cada uno pues dentro de sus ideales. ¿Cómo han recibido ustedes la sentencia del proceso? ¿A ti qué te ha parecido, Mireia? A mí mal, mal. Ellos sabían lo que hay, sabían las normas del juego, aún así fueron a todas y decían, pues lo que tiene un castigo, se les avisó, hubo tiempo que se les avisó y no es tanto la forma de pensar, es por lo que hicieron. Esta diversidad que encontramos dentro de familias también existe entre la numerosa comunidad canaria que reside en Cataluña. Alberto, de Gran Canaria, 25 años en Cataluña, ¿tu postura ante el proceso? Yo pienso que hay un derecho a decidir por parte de los catalanes. Creo que es un derecho que lo tienen todos los pueblos, ya sean pequeños o grandes, y claro, con el tiempo, después de haber estado aquí observando todos los acontecimientos, al final es que he llegado a la conclusión de que lo mejor para Cataluña sería obtener una independencia. Ancor, 14 años que te viniste de Canarias, además eres consejero en el Ayuntamiento de Barcelona del distrito Sants-Montjuïc. ¿Cuál es tu postura con el conflicto del proceso? Yo siempre he tenido claro que probablemente ponerle más fronteras al mundo no le traiga nada bueno al mundo, por tanto no soy una persona independentista, pero estoy a favor de que igualmente cualquier cuestión política se decida votando, que al final de eso trata la democracia. En estos años de proceso mucho se ha hablado del deterioro de la convivencia, una cuestión que difiere mucho según sectores y zonas. José, tu experiencia en Barcelona respecto a la convivencia, ¿cuál ha sido? A mí ha sido muy tranquila, la verdad. No he notado ese fervor de la gente o lo que se puede escuchar fuera de los catalanes y del independentismo. Sí es verdad que en el barrio donde yo vivo, ¿vale? Sales al balcón y hay banderas, libertad a los presos políticos. Por ejemplo, ayer a las 10 hubo una cacerolada, 10 minutos, muy tranquilo todo. Y no noto nada. De hecho, a pocos metros de mi casa tengo una sede de la CUP y tampoco pasa nada. No sé si la solución es que se haga un referéndum de verdad, sinceramente, y que realmente salga la mayoría, que es la gran mayoría la que no quiere esa independencia, y que con ese no, y ese no escrito en un papel, ya todo sea normal. Como hasta ahora, la bulla quien la hace, la minoría, pero es lo que se escucha. La sentencia y la evolución de los disturbios durante toda esta semana marcan un antes y un después en el proceso. La sociedad catalana afronta ahora un nuevo escenario. Diana, 7 años desde Tenerife viviendo en Barcelona, y a partir de ahora, ¿qué? Hombre, a mí por soñar que se resolvieran las diferencias que existen ahora mismo entre las personas que piensan de una manera y las que piensan de otra. Sé que eso no es posible a día de hoy, creo que no es posible, y bueno, lo que sí me gustaría es que se pudiera resolver esta situación de la manera más tranquila posible. O sea, esta ciudad es preciosa, Cataluña es preciosa, yo aquí soy muy feliz, pero es verdad que esta situación llega a un punto en que se repite tan a menudo este tipo de situaciones que ya se llega a ser como normal, y eso es lo que no es normal. Que para ti es normal que se corten calles,
que hayan disturbios, que la gente no venga a trabajar un día que se anuncian que va a haber movilizaciones por miedo a quedarse atascado en las carreteras o en los trenes. Eso es lo que no veo normal. Y es triste, porque si te gusta la ciudad, si eres feliz, si quieres a Cataluña y quieres también a las personas que viven aquí, esto te provoca tristeza. Bueno, esto es lo que se ha encontrado nuestros compañeros José Denis y Alberto Manuel. Fíjense, llegaba hoy prácticamente de Cataluña y queremos conocer también sensaciones. No lo hemos hecho venir al plató porque está bastante cansado, pero por lo menos lo tenemos al teléfono. José, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, lo primero, lo hemos visto, te hemos visto recorrer las calles de Barcelona. ¿Qué sensación te deja después de haber hablado con catalanes, hablado con canarios? ¿Qué sensación tienes, José? Lo cierto es que son unos días de tensión, incluso hemos palpado cierta irascibilidad en la gente, pero también es cierto que hemos sido testigos claramente de que estas situaciones que ahora mismo copan la actualidad en todos los medios está localizada en muchos puntos de Cataluña y concretamente lo que está pasando en Barcelona está muy localizado. Y por ejemplo, simplemente una calle paralela a donde está habiendo barricadas o incendios, es verdad que ocupa varias calles, pero en la calle siguiente tienes a gente haciendo vida normal, tomando algo en las terrazas, haciendo su compra o tomando un taxi. O sea que no es una situación generalizada en la ciudad. Una de las cosas que hemos visto en los reportajes, José, es que la mayoría de los manifestantes, o por lo menos de los grupos más violentos, son jóvenes. Bueno, sí, la verdad es que en el momento en el que a nosotros nos cortaron el paso, por ejemplo, en la rotonda de la Plaza de España, nos bajamos, grabamos las imágenes que hemos visto y pude comprobar claramente cómo habían niños de 12, 13 años, pero eran muchos, eran prácticamente la mitad de los que habían ahí, eran horas del mediodía y por lo menos en esas horas sí. Luego en las manifestaciones donde se convocaba todo el mundo ya por la tarde-noche, ahí veíamos a todo tipo de personas, familias, jóvenes, mayores, y que ahí sí lo hacían de una manera organizada y pacífica. Y una última cuestión, porque también ha sido polémico en estos días de coberturas informativas. ¿Cómo tratan a los periodistas en la calle? ¿Cómo te trataron a ti? A nosotros nos trataron con exquisito respeto durante la manifestación organizada. Sí es cierto que algunas personas, tú notabas que incluso se te ponían alrededor para ver qué decías, qué no decías. Nos sentimos un poco vigilados, es cierto, pero nos mostraron ayuda, colaboraron con nosotros, nos ofrecían subirnos a lugares altos para tomar planos. La verdad es que sí, cierto es que tuvimos un par de incidentes con personas que sí que nos intentaron boicotear, nos pasaban por delante del plano, aposta varias veces, pero en general a nosotros la verdad es que no hemos tenido mayor problema con toda la gente que se ha estado movilizando con el independentismo y que hemos estado grabando en estos días. José, gran trabajo el tuyo y el de Alberto, muchas gracias y descansa. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, no se me olvida la pregunta, 155, Santi, ¿sí o no? Bueno, yo creo que a la larga el mejor 155 que vamos a tener es la sentencia que hemos conocido esta semana del proceso, porque lo más importante para mí es que ha arrebatado el control del relato de lo que ha pasado en Cataluña a los independentistas y ha puesto negro sobre blanco una cosa, que todo lo que tenía que ver con ese referéndum era simplemente una maniobra política para presionar al Estado. Fue un engaño, porque en cuanto se declara supuestamente esa independencia, al minuto se dice que se deja sin efecto porque se va a negociar con el Estado. O se declara la independencia o no se declara. ¿Vale? Eso es así. Y por cierto, hemos escuchado en este testimonio, en estos vídeos, a una persona que estaba hablando acerca de que los pueblos tienen derecho a decidir. Bueno, así a priori, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Lo malo es cómo se gestiona esto en el tiempo. Lo digo porque en Escocia ya se planteó un referéndum en el año 2014 que se perdió. En este caso, los independentistas perdieron ese referéndum. Ahora mismo están planteando de nuevo otro referéndum. ¿Cuántos tenemos que hacer? ¿Hasta que salga el resultado que tú quieres? Bueno, es que eso es imposible. Planteando otro referéndum porque las circunstancias han cambiado. No, bueno, pero es que es que es lo mismo. O sea, no podemos estar haciendo cada 2 por 3 referéndum. No podemos estar decidiendo el futuro del pueblo cada 5 años. Pero bueno, pero ganó el Reino Unido, que no hubo división y no hubo guerras. Pero ¿y si hubieran ganado los independentistas, por ejemplo? Bueno, pero vamos a dejar Escocia y Reino Unido. Yo, por supuesto, 155 no, rotundamente. Con más nacionalismo fundamentalista aunque la español, situación se mantenga, no la se situación arregla. ahora mismo... Es que hemos llegado aquí porque en el año 2006 ya hubo un referéndum que
aprobó el estatuto, el 73% de los catalanes que votaron aprobaron un nuevo estatuto, y unos señores con toga también lo echaron abajo, y estamos como estamos por un recurso del nacionalismo español representado por el PP entonces. Bueno, yo creo que ese es el origen. Los señores con toga son la representación, entre otras cosas, de uno de los poderes de los que se dotan las naciones civilizadas para intentar que no sea el Estado y que no sean quienes gobiernan el Estado los que toman las decisiones, para que existan ciertas garantías jurídicas. Dicho eso, 155 no. ¿Por qué no? Entre otras cosas porque no es viable, no es posible en estos momentos. Estamos en un proceso electoral. El Senado, que es quien tiene que aprobar el 155, está disuelto. ¿De qué estamos hablando cuando se plantea el 155? Es una ocurrencia que ha tenido este señor Albert Rivera cuando le han preguntado, ¿aplicaría usted el artículo 155? Y ha contestado, no, yo respeto lo que haga el gobierno. Pero si me lo preguntaran a mí, mire, perdona, Juan, yo creo que hay que colocar las cosas en su sitio. Yo creo que hay que colocar las cosas en su sitio. Y en realidad ese no es el debate. El debate es que no se puede seguir permitiendo que una persona como Quim Torra siga desafiando a los jueces, a los tribunales, a los señores togados, diciendo que se pasa la sentencia por la entrepierna. Eso es lo que no tiene sentido. Ahora seguimos con este tema porque, claro, antes lo comentaba alguien en la mesa, el tema catalán, la sentencia del procés, todo lo que estamos viendo en las calles de Cataluña, en Barcelona, lo veíamos ahora en los reportajes, ha entrado de lleno en la precampaña y en la campaña electoral. Y claro, esto está cambiando también la perspectiva de muchos partidos y de muchos sondeos y encuestas que estamos viendo en las últimas semanas. Wendy, tú estás con uno de los, o vas a hablar con uno de los mayores expertos, uno de nuestros expertos de cabecera, sobre todo cómo está afectando el tema catalán a los sondeos y a las perspectivas de los partidos. Así es, Miguel Ángel, vamos a aprovechar esta conexión para preguntárselo con esta violencia de fondo. Cataluña, como bien ha dicho Miguel Ángel, entra de lleno en la campaña electoral. Todos los partidos políticos parecen tener muy presente tanto los acontecimientos en esa comunidad como también su posicionamiento ante el conflicto, y que si tendrán sobre todo influencia en los resultados electorales. Para conocer estas claves tenemos en directo al sociólogo y experto demoscópico Miguel Martín. Buenas noches, señor Martín. Hola, buenas noches. Empezamos, si le parece, por este aspecto. ¿Cuánto pesará el conflicto catalán en el voto de los ciudadanos en las próximas elecciones? Bueno, tenemos que verlo sobre todo, más que cuánto pesará en el conjunto nacional, cuánto pesará casi por las zonas de influencia, ¿no? Es decir, en Cataluña probablemente sea un elemento determinante, en otras provincias o en otras comunidades autónomas el peso será algo menor, pero desde luego tendrá influencia. Ya lo pudimos ver en su momento en Andalucía, como se hablaba que una parte de ese voto que había recibido alguna formación de nuevo cuño tenía que ver con su posicionamiento con Cataluña. Entonces, sí tendrá un cierto peso, habrá que medir en cuánto. En breve vamos a tener los datos del preelectoral del propio CIS, que suponemos que ya nos podrá dar algo más de información al respecto. Lo importante es que influencia tendrá seguro. ¿Cree que los partidos irán variando su posición y adaptarán así su discurso al dictado de cómo se van a ver ubicando, cómo se van viendo en las encuestas? Los partidos en estos momentos están trabajando diversos discursos que van desde las posiciones, por decirlo de alguna forma, con una mayor acción. El caso de los partidos del bloque de derechas, frente al bloque de izquierdas, que habla se plantea en una situación de mayor diálogo, ¿no? de una mayor tranquilidad, por decirlo de alguna forma, a la hora de tomar decisiones. Cada uno evalúa su discurso en función de lo que le vienen diciendo a partir de los estudios demoscópicos sus propios electores. Entonces, lógicamente, sí irán adaptando ese discurso en función de lo que la demoscopia les vaya diciendo. ¿Cree que se va a producir un sorpaso de Vox a Ciudadanos? ¿Finalmente va a ser factible? ¿Lo veremos en las elecciones? Bueno, en estos momentos los sondeos que se están realizando apuntan a que Vox parece que está creciendo las últimas semanas. Sí es verdad que eso yo creo que habría que matizarlo, es decir, Vox está obteniendo en estos momentos, según las estimaciones, un resultado muy similar al que obtuvo el pasado 28 de abril. Pero sí es cierto que Ciudadanos, en todos los estudios, en todas las demoscopias, sí está apareciendo con una caída importante de más de un tercio de los votos. Entonces, en estos momentos se situaría en torno al 10% de los votos totales, y Vox estaría muy próximo, con lo cual no sería de extrañar que en un momento dado pudiera dar el salto y pudiera superar a Vox. Aquí también habría que diferenciar otra cosa. Una cosa es superar el número de votos y otra cosa es superar el número de escaños, que va a depender muy mucho de los resultados que se obtengan en cada una de las circunscripciones. Otra de las novedades que aportan estas encuestas es que se va recortando la distancia entre el Partido Popular y PSOE. ¿A qué se debe, señor Martín?
Bueno, realmente se debe a que entre los dos bloques está habiendo una transferencia de votos. Hay una de los discursos que apareció en los últimos días es que podía haber un voto transferido del PSOE al PP. Puede existir, pero es algo testimonial. Lo que sí que se está produciendo es una transferencia de voto desde el PSOE a partidos de nueva formación, en este caso a Más País, que ahora mismo está acumulando ya en torno a un 4 o 6% de los votos, que una parte importante viene de Podemos, pero la otra parte o el otro origen de los votos viene del PSOE. Y luego, por su parte, el voto del Partido Popular está creciendo, en parte porque también los votantes de Ciudadanos, una fracción de ellos van hacia el PSOE, pero otra fracción, no olvidemos que en su origen eran personas con una ideología de centro-derecha, entonces también se está produciendo esa transferencia. Los movimientos, digamos, entre bloques, intrabloques, no se producen tan fácilmente. Lo que sí es verdad es que dentro de un mismo bloque, en este caso Podemos, PSOE, Más País, y en el otro lado Vox, PP, Ciudadanos, sí se producen movimientos entre estas distintas formaciones. Muchísimas gracias por su explicación, Miguel Martín, que pases una buena noche y gracias por atendernos. Muchísimas gracias, buenas noches. Yo creo que nos ha venido muy bien para entender las posturas y el posicionamiento de los diferentes partidos políticos de cara a las elecciones, que ya están. Sobre todo algo fundamental, Cataluña va a afectar en el resultado electoral. Hay mil maneras de preguntárselo, pero yo se lo voy a preguntar directamente y además brevemente. ¿Quién gana y quién pierde con la situación catalana de cara a una convocatoria electoral? Santi. Los dos partidos más fuertes, uno a cada lado, Partido Socialista y Partido Popular, por dos razones. Una, porque los ciudadanos ya están cansados de ir a las urnas y apuestan por una opción más consolidada antes que por otras que a lo mejor podrían estar más cercanas en cuanto al ámbito ideológico. Eso por un lado. Y porque yo creo que también los ciudadanos piensan que son los partidos que tienen más fuerza a la hora de solventar este problema de una o de otra forma. Carlos. Pues por un lado los que más pierden creo que son Ciudadanos y también Juntos por Cataluña. Gana por su lado Esquerra Republicana y gana el Partido Popular, el PSOE, y no nos olvidemos que todo esto también le viene muy bien a Vox. Ana. Yo pienso como Santi, yo creo también que son los dos partidos mayoritarios, o por lo menos los dos partidos más consolidados, con más historia, los que van a salir ganando de todo esto, pero en cualquier caso lo que sí creo es que el hecho de lo que ha estado explicando hace un momento Miguel Marín, que los votos son los que son, que dentro de un bloque puede haber una transferencia, pero que de uno a otro no saltan, el pastel se reparte ahí. Eso yo sí creo que va a condicionar el discurso de los partidos en el sentido de cómo lo vayan modificando en las próximas semanas. Yo creo que también va a influir muchísimo, estando de acuerdo con lo que han dicho todos los compañeros hasta el momento, va a influir muchísimo, Miguel Ángel, el tema de la última encuesta, la más pegada al domingo día 10 de noviembre, ¿no? Porque si se da un repunte de Vox, como se está anunciando, hoy lo decía Narciso Michavila, que explica muy bien las cosas, y decía que Vox va a ganar más diputados de los que actualmente tiene, no demasiados, y que por supuesto el gran perdedor de las elecciones va a ser Ciudadanos con una bajada espectacular. Yo, es aventurarme, pero creo de verdad que el estudio que se dé a conocer por el CIS o por alguna empresa muy fuerte justo antes del 10 de noviembre va a influenciar. Hablabas de encuestas, hoy El Mundo en su encuesta pone a Vox como tercera fuerza política. Yo creo que no, salvo que haya violencia más fuerte, se recrudezca y realmente tenga consecuencias terribles que nadie desea. Sí, subiría a Vox y las posturas más duras y más extremistas. Sí, y además en que el caso catalán está dividido el independentismo y hay un claro intento de que haya más tensión desde el partido de Torra, mientras que Esquerra está dando una imagen más institucional y no le interesa la violencia en estos momentos, pero a Juntos por Cataluña sí le interesa. Después de Andalucía, Cataluña es la región española que más diputados aporta a la Cámara. Efectivamente, lo que está sucediendo en Cataluña tiene una extraordinaria importancia a la hora de elegir a los diputados catalanes. Fuera de Cataluña, el impacto que tiene lo que ocurre en Cataluña es un impacto que favorece a la derecha, no favorece a la izquierda, no favorece a los partidos mayores, favorece a la derecha. Tradicionalmente ha sido así y tradicionalmente debería seguir siendo así. Pero ¿saben lo que ocurre? Que yo creo que los españoles están hartos de lo que ocurre en Cataluña. Creo que a estas próximas elecciones se va a ir a votar no por lo que está sucediendo en Cataluña, sino ante el descaro que ha supuesto que se vuelvan a convocar. Y eso es lo que realmente moviliza en estos momentos a una parte importante de la ciudadanía. Yo creo que los resultados se van a producir en función de múltiples factores y va a haber muchos motivos para que la gente actúe en una decisión u otra. Cataluña no va a ser tan determinante como fue en las pasadas elecciones. Y tú has utilizado hace unos minutos un término que fue un suicidio, según tú,
político de Pedro Sánchez convocar unas nuevas elecciones. ¿Por qué se convocan? No, yo no dije eso, ¿eh? Suicidio. No, yo no dije eso. Dijiste la palabra un suicidio político hace unos minutos. Sí, y además iba a decir que en parte me parece razonable, porque cómo puede variar todo un pastel que lo que hoy te es favorable resulta que dentro de unos días ya no te es favorable. No, vamos a ver, yo si lo dije me equivoqué. Sí, cerrando si me dejan. Lo que quise decir efectivamente es que la decisión de Pedro Sánchez supone colocar al país ante una situación absolutamente terminal, ante una situación en que es como todo como tirar una moneda al aire. Y lo que no podemos es seguir colocando al país ante juegos de trileros. Este país necesita un gobierno, necesita desatascarse del año que llevamos en una situación de absoluto desgobierno, de tacticismo político y de búsqueda de intereses que no tienen que ver con los intereses de los españoles. Eso es veremos lo que pasa no solo en el asunto catalán, cómo se desarrolla mañana esa huelga general en Cataluña, sino también veremos cómo van esas encuestas, esos sondeos que decía Chicha de cara al 10 de noviembre. Lo hablaremos seguramente en las próximas semanas en el Enfoque. Nosotros lo tenemos que dejar por hoy, pero ya saben que volvemos el próximo jueves a partir de las 9:30 de la noche, pues centrándonos en la actualidad y en el análisis también que nos está dejando la política de estas últimas semanas. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.